Bueno, pues llegamos a otro de los apartados de este Congreso Nacional de Ufología, de ovnilogía. A partir de este momento vamos a cambiar el término porque ayer Salvador nos convenció de que lo nuestro son ovnis, no ufos. Así que, como decía, llegamos a este apartado en el que vamos a ofrecer una mesa redonda titulada Desclasificación de los informes oficiales OVNI. Tenemos prácticamente a todos nuestros invitados, los conferenciantes del Congreso aquí, a excepción de Vicente Márquez, que mañana nos ofrecerá una conferencia titulada Viajeros del Cosmos, para celebrar esta mesa redonda. Y antes de nada, presentaros a Javier Sierra, que está a mi derecha. Era el invitado que faltaba, por motivos profesionales, hasta esta misma tarde no ha podido desplazarse desde Madrid hasta nuestra ciudad. Por si no lo sabéis, aunque me imagino que sí, él es el director de la revista Más Allá, a la que, por cierto, le damos las gracias desde aquí, porque gracias a esa nota que incluyó en el número de febrero, muchos de vosotros os habéis enterado de que se celebraba este acontecimiento en Jumilla. Javier Sierra fue el fundador de la revista Año Cero y es autor de los libros Extraterrestres, Dioses de una nueva religión, Roswell, Secreto de Estado y La Dama Azul. Javier, bienvenido. Muchas gracias. Vamos a hablar de la desclasificación de los informes oficiales OVNI. Durante casi 30 años, la información OVNI archivada por el Ejército Español ha permanecido oculta bajo el epígrafe de materia reservada, un secreto que se rompió aparentemente a partir de 1992, cuando el Mando Operativo Aéreo, el MOA, sacó a la luz lo que, según aseguraba, eran todos los expedientes que existían sobre dicho asunto. Pero los documentos que se dieron a la opinión pública fueron explicados con argumentos poco creíbles, cuando menos absurdos, dando lugar a sospechas generalizadas de que en el fondo se trataba de una manipulación más. Muchos investigadores dieron por supuesto que antes y después de ese lavado de imagen, el Ejército del Aire español investigaba en secreto y que sus conclusiones reales eran muy diferentes. El veredicto del Mando Operativo Aéreo explicaba la mayoría de los casos como efectos meteorológicos, visiones del planeta Venus o la Luna, etc. Ahora, en esta mesa redonda, vamos a tratar de llevar un poco de luz a este tema. A mí me gustaría comenzar con una pregunta general para cada uno de los participantes en esta mesa redonda, y es que nos contaseis vuestra opinión personal, lo que pensáis de esta desclasificación. Si te parece, Magdalena, comienzas tú. ¿Y por qué yo? Por ser dama y aquí somos muy corteses. Ay, Claro. Pues yo le he encargado a... Déjame que lo diga ahora, pues sí. Bueno, que aquí tenemos realmente un monográfico sobre los archivos secretos del Ejército del Aire, sobre toda la desclasificación. Es un trabajo hecho por Bruno Cardeñosa, en casos que, bueno, pues estaban ya investigados por otros autores, pero que él pues los retomó hablando con los testigos, yendo a los lugares. Y bueno, pues es algo que tenemos aquí, que ustedes lo tienen ahí a la entrada, aunque Bruno no está para hablar de ello, y que por eso yo pues les hablo de él, ¿no? Lo de la desclasificación, mira, a mí realmente es un tema que no me atrae especialmente. Fíjate, Salvador cuenta muchas veces que esto, y yo si quieres opino lo mismo que él. En el año 1992, en las jornadas sobre ovnis que Juan José Benítez organizó en los cursos de verano del Escorial, pues bueno, pues allí estaba Ignacio Bastida Reijedo, sobrino de Salvador, y bueno, pues que era el que anunció que se iba a producir la desclasificación, y a Salvador no, y a mí tampoco se me ocurrió ir, qué sé yo, pues a Nacho a preguntarle, venga, que quiero estar, qué sé yo, la primera para que me cuentes o tal, ¿no? Es más, jamás se me ocurrió ni siquiera pues investigar o ver qué había por allí. Es más, yo jamás fui por los archivos, pero ni antes ni después. Que no sé, y eso es lo que yo tengo que decir, que tampoco para el fenómeno OVNI no en la actualidad pues ha llegado, digamos, tiene toda una trayectoria de tantos años, y que está en una situación que no depende para nada de lo que nos vayan a decir ahora pues ni los militares, ni qué sé yo, pues ni el INTA, ni los astrofísicos, ni nada, no. Está, pues ha llegado o sea, está actualmente en una situación pues que tiene mucho que ver con lo que yo comentaba antes, ¿no?
pues con lo, o sea, con lo mental, y que lo podemos comparar con otras cuestiones, ¿no? Es muy interesante que efectivamente se desclasifiquen los ejércitos, que los ejércitos y las organizaciones desclasifiquen lo que tienen clasificado, y para mí, bueno, pues una prueba es, o sea, algo bueno es lo que comentaba antes de los expedientes X, que por lo menos la gente se entera efectivamente de que nos mienten y que nos cuentan una cosa por otra, ¿no? Paco Mañez, ¿qué opinas tú? Pues de todo este tipo de desclasificaciones yo la verdad no he sido nunca partidario, porque ningún gobierno va a reconocer acuerdos con otras naciones, tratados económicos, secretos, y lo que nos van a presentar son 4 cosas para callarnos la boca. Hay un ejemplo que ha permanecido callado durante más de 50 años. Me gustaría comentarlo. Cuando estaba la guerra mundial en pleno apogeo, España era no aliada, pero partidaria del eje. Sin embargo, en el norte de África hizo un tratado con Estados Unidos para ayudar a los aviones que sufrieran apuros en la zona. Eso se ha sabido al cabo de 50 años. Y ahora que ya ni aquellas personas están vivas, las empresas ya ni son las mismas, todo lo que esté ocurriendo en estos momentos en los cielos españoles, todo lo que pueda ser de alguna forma importante para la economía de las industrias, para los militares y sus proyectos, no lo van a contar. Y si de verdad han chocado con algo que no se puede explicar, nos van a decir eso, que no lo pueden explicar. Con ellos no tenemos mucho donde rascar. Y yo estuve leyendo los informes desclasificados al principio, sobre todo, que llegaron a mis manos, y me cercioré de lo que estoy comentando. 4 frases, 4 cosas tachadas, algunas pistas que sí que fueron buenas para investigar casos concretos, que dieron pie a investigaciones muy interesantes, pero que al final acabamos sin pruebas concretas para demostrar las cosas. Cuando intentamos localizar a las personas, la mayoría ya habían fallecido o ya no querían saber nada del tema. Incluso algunos contaron cosas que tenían que ver con prototipos norteamericanos, con experimentaciones que se realizaron en los años 50 y 60 sobre la península española, pero prácticamente el testimonio de una persona no vale como prueba en ningún momento de que eso se estaba realizando. Hace falta que oficialmente el gobierno, ya no el ejército, porque el ejército hará lo que diga el gobierno, el gobierno español confiese o diga lo que estaba sucediendo en esos años. Javier. Bueno, a mí sí me parece importante. Yo disiento un poco de Madalena, aunque entiendo la postura de Madalena y de Salvador al respecto del valor de esta información. Ellos van un poco más allá dentro de este asunto y se dedican a estos aspectos quizá más reveladores sobre la naturaleza intrínseca del fenómeno OVNI, pero a mí me parece que los archivos oficiales desclasificados en España sí marcan un hito importante dentro de la historia de este fenómeno. Y me gustaría dar unos cuantos datos sobre este particular, ¿no? España es, después de Estados Unidos, el primer país del mundo que decide abrir sus archivos oficiales, pero a diferencia de Estados Unidos, no entrega informes sobre los casos OVNI, sino que entrega los informes propiamente dichos, de aquellos casos de los que se elaboraron informes, que no fueron todos, no fueron casi ninguno, de hecho, hubo muy pocos, y también toda la información burocrática que gestionó el hecho de que, y pónganse ustedes en ese papel, el que un objeto no identificado viole el espacio aéreo de una nación como la española y los sistemas de defensa españoles entren en alerta y tengan que no solamente interceptarlo, sino, en el caso de que no se logre una identificación, abatirlo. En España, desde el año 62 se ha investigado el fenómeno OVNI de manera secreta por parte del Ejército del Aire, del Ministerio del Aire en aquella época, después se transformaría en el Ejército del Aire. Y nosotros no lo hemos sabido oficialmente hasta relativamente hace poco tiempo. En el año 76 se entregan varios expedientes secretos a Juan José Benítez, a un periodista que todos ustedes conocerán y gran investigador, que publicó un libro sobre ese tema titulado OVNIs, documentos oficiales del gobierno español. Hasta el año 92 no volverán a entregarse expedientes oficiales a la opinión pública. Y en el año 92 se abre un proceso que ha durado hasta el año 96 de manera más o menos activa, que ha logrado la desclasificación de 2.000 páginas de información confidencial sobre OVNIs, donde hay de todo, desde detecciones de objetos no identificados en las pantallas de los radares españoles, de los radares militares españoles, que demuestran que nos enfrentamos, y creo que eso sí es importante, a un fenómeno físico, inteligente,
que es capaz incluso de tomar tierra y de dejar huellas que han sido investigadas por los militares, y todo eso está ahí en ese bagaje de documentación, hasta casos en los que se habla de la presencia de entidades de aspecto humanoide observadas en las inmediaciones o en el interior de estos objetos. Otra cosa es si el proceso es satisfactorio o no. Para los ufólogos no es satisfactorio. Yo creo que para ninguno de los que estamos en esta mesa el proceso de desclasificación ha sido satisfactorio porque, lo decía Paco Máñez, se encuentran pistas dentro de esos expedientes, pero también se encuentran alusiones y omisiones importantes a informes que deberían estar ahí. Por ejemplo, pilotos de combate que han perseguido durante muchos minutos objetos no identificados sobre territorio español y que filmaron esos objetos con las telecámaras de sus aparatos. Sus testimonios no han sido entregados a la opinión pública, tampoco esas filmaciones o esas imágenes, tampoco los análisis que se hicieron de esas filmaciones, que vieron otros militares, y incluso los propios militares que han participado en la investigación, como por ejemplo el coronel Munaiz. Coronel Munaiz fue un juez instructor que investigó dos casos muy importantes de los que están ahora desclasificados. Uno tuvo lugar en marzo de 1979 sobre Canarias, en el que miles de personas vieron emerger del Atlántico un objeto no identificado que después se fragmentó en varios y que fue fotografiado por muchas personas. Y también investigó el encuentro en el año 76 de un médico, también en Canarias, en Gran Canaria, el encuentro de un médico con una esfera luminosa semitransparente con dos humanoides de gran altura enfundados en monos rojos que pudo ver mientras acudía a atender una urgencia médica, y que después esa esfera luminosa, al elevarse, fue observada por una fragata del ejército. Bien, el coronel Munaiz investigó esos dos casos. Nosotros en Más Allá le entrevistamos hace muy pocas fechas, y el propio coronel Munaiz, juez instructor militar del Ejército del Aire ya retirado, reconoce que al leer sus propios expedientes, sus propias investigaciones, y al ver el material desclasificado por el Ejército del Aire, él reconoce que está incompleto, que no está toda la información que se recogió en su momento, y que mucha de esa información, y esto sí que es un asunto grave y que merece la pena que se investigue, es un escándalo, quizá no tan impactante para los medios de comunicación como pueda ser un escándalo Roldán o algo por el estilo, pero sí es un escándalo desde un punto de vista más serio, mucho más importante, el que esa información que pertenece a investigaciones españolas de los militares se hayan desviado hacia fondos que no conocemos. Probablemente hayan sido recogidas, y hay muchos indicios al respecto, por los servicios de inteligencia norteamericanos, que han recogido información sobre ovnis desde el año 47 aproximadamente hasta nuestros días, y siguen haciéndolo en todos los países del mundo, no solo en su jurisdicción nacional. Por lo tanto, creo que la desclasificación sí que merece un análisis serio. Salvador, ¿tu opinión al respecto? Mi opinión ya la dije ayer. A mí no me interesa nada lo que ha dicho la gente, por dos razones. Primero, porque, como dijo Mañez, me parece, que tienen que mentir. Bueno, vamos a tolerar. Tienen que mentir por razones de Estado, y se sabe que mienten. Y si vemos lo que ha pasado en Estados Unidos y ha pasado aquí en España, pues mienten claramente. En Estados Unidos, cuando vino la famosa Folla, que vino una ley que les obligó a decir cosas, pues se entregaron miles de páginas. Pero hay muchas páginas, yo he publicado algunas de ellas, y las he visto otras también publicadas por ahí, en que toda la página está tachada, toda está en negro, solo se lee top secret arriba, nada más. Y eso es entregar una cosa, como si usted le entrega un documento y te lo entregó, pero todo tachado, no puede leer nada, miles de páginas así, y eso no es entregar nada, eso es corrupción. Por eso yo le digo también al mismo Mañez que él dijo que el ejército hará lo que diga el gobierno por aquí. El gobierno, el ejército hace lo que le da la gana en todas partes, ¿verdad? Hay ciertas cosas que no puede hacer, pero hace aquí, si se han atrevido a espiar al rey, dígame usted, ¿qué no harán? Y en Estados Unidos han hecho lo que le ha dado la gana siempre durante muchos años. Bueno, de modo que primero vamos a tolerar que tienen que mentir, ok, vamos a dejarle que mentir, pero es que no saben nada. Aquí en España los militares, ¿a dónde llega su sabiduría? Pues saber que ha habido avistamientos, es decir, en el fondo, ¿qué nos han dicho? Que están aquí, que el fenómeno es real. A mí, como investigador del fenómeno, eso no me interesa nada, porque ya lo sé hace mucho tiempo. Hoy día lo que me interesa a mí es saber cuál es el impacto en la humanidad, cuál es el impacto en mí,
¿Qué provecho le podemos sacar? ¿Qué amenazas son? O al revés, ¿qué cosas buenas son? Eso es, en eso andamos ahora. Pero en que están aquí, a mí no me importa nada. Y lo que suelen decirnos en esas cosas que nos han entregado a medias, es eso, que los vieron y que aterrizaron y por ahí. No, yo quiero ver cuál es la relación nuestra de ellos. ¿Se han comunicado con nosotros o con alguno? Eso. Por eso a mí personalmente, ahora en plan de curiosidad, a la masa, a la gente, muy bien, es que digan, que les digan y que les cuenten y todo eso. Pero a mí personalmente, como a todo auténtico investigador, ya lo que pueda decir el gobierno a estas alturas, además se ve que la cara de vergüenza, de con qué cara nos dicen ahora, mira, hemos estado mintiendo durante 50 años, le vamos a decir lo que hay, vayan solo a decir a su abuela, ya no me interesa, demasiado tarde, he dicho. Bueno, francamente, después de escuchar todo lo que ya se ha hablado, poco me han dejado. Yo voy a repetir prácticamente lo mismo. En cuanto a mi opinión personal, como muy bien apunta Salvador Freixedo, había notado aquí, para mí la importancia que tiene es que precisamente estos documentos lo que nos están demostrando es ver cómo mienten los militares. Ajá. Es decir, es la eterna cuestión entre lo oficial y lo real. Lo que dicen que, por ejemplo, decían no investigamos nada, ni el fenómeno ni nos interesa, en otras palabras, otras veces llegaban un poquito más y decían, bueno, es materia reservada o clasificada y por lo tanto no podía hablar. Pero a fin de cuentas, en algunos casos lo único que nos decían es que ni siquiera estaban estudiando nada. Precisamente ahí en esos informes pues tenemos la prueba, por decirlo de alguna manera, de que efectivamente ahí está la prueba de su mentira, a fin de cuentas. Bajo ese punto de vista, y pues, para mí creo que tiene su importancia, además de otras cosas. Y luego, por otro lado, había aquí anotado algo que pongo, una tomadura de pelo. Creo que es la mayor tomadura de pelo que han intentado hacer con nosotros con respecto a este fenómeno. Tomadura de pelo que bien, como Salvador ha dicho antes, pues bueno, no es genuina de española. Yo pienso que nosotros, tanto el ejército sigue siendo, bueno, unos súbditos, entre comillas, de Estados Unidos. ¿Por qué? El ejemplo que tenía aquí anotado es eso, precisamente en el libro La amenaza extraterrestre de Salvador, pues ahí hay lo que ha hecho alusión, es decir, viene fotografiada una página de cuando los documentos oficiales de Estados Unidos fueron desclasificados gracias a la ley de libertad de prensa, pues lo que desclasificaban era eso, un borrón, un auténtico borrón en donde solamente se leía pues el título Top Secret y ya está, y nadie sabía lo que había en esa página. Esos documentos que, bueno, aquí Andrea Faber-Kaiser, fallecido como todos ustedes saben, sin embargo, bajo mi punto de vista, hizo una gran labor divulgativa dentro del fenómeno, bueno, pues ya aquellos informes tuvo la oportunidad de coger y exponérnoslo a nosotros en una supuesta trilogía que luego se quedaron nada más que 2 libros publicados por la editorial ATE, Asesoría Técnica de Ediciones, actualmente ya desaparecida, pero bueno, ahí están. Bien, resumiendo, pues lo mismo, 2 ideas. Para mi punto de vista, estos documentos pues me dejan estas 2 ideas. Por uno, ver patentemente cómo nos miente, la confrontación entre la explicación oficial y lo real, y luego, pues desafortunadamente, ver que nos toman el pelo. De una forma también muy subrepticia, digamos. Por lo menos, el Ejército del Aire Español ha tenido ahí un trabajo que hacer. Y digo lo siguiente, mientras los Estados Unidos se han limitado a emborronar los papeles, el Ejército lo que ha hecho ha sido reescribir informes. De hecho, ahí a lo largo de los informes que nos han llegado a nuestras manos, y creo que Javier Sierra puede abundar bastante en ello, ya que conoce bastante bien todos estos casos de desclasificación, hay expedientes que, bueno, realmente en transcripciones de grabaciones de pilotos, pues según ellos, dice, caramba, si cuando a mí dice yo esa declaración, pues ocuparon del orden de unas 20 páginas la transcripción de lo que me preguntaron. Resulta que ahora desclasifican ese documento y esa transcripción se limita a un solo folio. Y te dicen, esto es todo lo que hay. Por eso, vuelvo a insistir, para mí es una tomadura de pelo. Si queréis ir aportando, informando a alguno de los miembros de la mesa alguna opinión al respecto, lo podéis hacer, y si no, voy yo preguntando, como queráis. ¿Pregunto? Bueno, yo, si quieres, sí. Al hilo de lo que decía Francisco Barrera, hay un caso que, por dar el dato exacto, con respecto a las transcripciones de conversaciones de pilotos. En el año 1968, un vuelo entre Londres y Alicante tuvo un percance en el mes de noviembre, mientras volaba o sobrevolaba la vertical de Sagunto, en Valencia. El piloto, un veterano piloto después y compañero de promoción de Su Majestad el Rey en la Escuela de Aviación, Juan Ignacio Lorenzo Torres,
vio un objeto delante del morro del avión que era como una especie, él lo describía como una especie de ojo humano, porque estaba como surcado por venas, con dos esferas luminosas rojas a los costados, con las que intercambió una serie de señales luminosas. Él encendía las luces de morro del avión que llevaba y aquello parecía responder con la misma secuencia de los reflejos de las luces, de las dos luces laterales que acompañaban a aquel ojo volador. Cuando Lorenzo Torres aterriza, después de haber tenido la sensación de haberse comunicado con aquella luz y haberle preguntado, él le preguntaba por radio, ¿sois amigos o enemigos? Y aquello si respondía somos amigos, a la primera pregunta daba un fogonazo, si decía somos enemigos daría 2 fogonazos. Bueno, él tuvo la sensación de haberse comunicado durante un periodo de unos 20 minutos con aquel objeto en vuelo. Toma tierra, un teniente coronel al cabo de unos días le entrevista para recoger todos los datos de aquel encuentro y le entrega una copia del informe de los radares de aquella noche que demostraba que algo físico había estado acompañando al avión del comandante Lorenzo Torres. A las pocas semanas, ese mismo teniente coronel visita a este piloto de Iberia en su casa y le confisca ese informe de los radares del que no tomó la precaución de hacerse nunca una copia. Lo que ocurre es que este asunto pasa al olvido hasta que se desclasifica. Cuando se desclasifica este caso, lo único que se entrega a la opinión pública es un folio a doble espacio con un fragmento de las conversaciones entre el piloto, entre Lorenzo Torres y la torre de control de Alicante. Ni mención al intento de comunicación o a la comunicación, según se vea, entre el comandante y aquel ovni. Ni mención al informe de los radares. Es decir, toda la evidencia más sólida de que allí el piloto se encontró con algo inteligente y que existía realmente fue eliminado del informe. ¿Quién de vosotros sería tan amable de explicarnos en qué consiste la Instrucción General 45? Seguro que Javier la conoce mejor que nosotros. Bueno, muy breve. La Instrucción General 40/5 también se pone en circulación en el año 1992 y es un cuestionario completísimo que elabora el propio Ejército del Aire inspirándose en cuestionarios de ufólogos civiles. Yo solo te discutiría una cosa, lo de completísimo habría que, bueno, es bastante completo para lo que se espera de la inteligencia militar, que son dos términos, como ustedes saben, bastante contrapuestos. Sea como fuere, sí que es un expediente bastante completo, o sea, desde mi punto de vista, vamos, porque imita los cuestionarios civiles. De los ufólogos. Claro, donde se contemplan todo tipo de posibilidades. Entre ellas incluso, esto es curioso, la posibilidad de que se estrelle uno de estos objetos en territorio nacional y se puedan recoger los fragmentos o incluso los eventuales ocupantes de uno de estos objetos no identificados, que es algo que no está en los cuestionarios civiles, obviamente, ¿no? Porque nosotros no hemos tenido nunca la ocasión de encontrar un platillo estrellado, ¿no? Lo que indica esto es digamos, en cierta manera, el interés del Ejército del Aire por crear una herramienta de investigación para trabajar con los informes OVNI que se sucedan a partir del año 92. Al parecer nunca antes había existido un cuestionario de esas características. Había instrucciones, había normativas, había recomendaciones, pero nunca un cuestionario que los testigos a partir de ahora puedan rellenar. Y ya se ha utilizado. Desde el año 92 hasta el 98 se han rellenado ya varios de esos cuestionarios que están desclasificados, algunos de ellos. Bueno, sí. Sí, yo quería hacer una puntualización. Y es lo siguiente, con respecto a la IG-40, bueno, llegó a mis manos a raíz del CD-ROOM, este último que habéis publicado, vamos, el primero. Sí, es que somos unos cachondos en Más Allá, les cuento. Es que esto sí que merece la pena porque no se dice en el CD-ROM. Hay un cuestionario dentro del CD-ROM que hemos regalado con la revista. Y ahí lo que se reproduce no es un cuestionario civil, hemos reproducido directamente la Instrucción General 40/5. Como era confidencial en principio, pues bueno, para que la tengan ustedes. Sí, de todas formas, yo lo que, bueno, como una reproducción, pero tengo la duda que tenía, que quería que más bien puntualizara, es lo siguiente. En los papeles, en los formatos, donde en todos los folios donde viene la materia, en fin, esto desclasificado y tal, normalmente suelen tener sellos del ejército o el membrete. Sin embargo, la IG-40 no he visto ningún sello, ningún membrete por ningún lado. O sea, es una cosa hecha a ordenador. Vamos a ver, eso tiene una explicación. La IG-45 que se ha reproducido fue la primera que yo tuve, después
accedí por otros canales a otras versiones, digamos, ya con los membretes, pero la primera que yo tuve fue sin membretes, porque el oficial que me la pasó los guillotinó delante de mí para no buscarse complicaciones. Y bueno, yo creí oportuno respetar esa concesión, digamos. Pero es el texto propiamente con el mismo... Vamos, de hecho, si vas a los cuestionarios, a los expedientes desclasificados recientemente, te encontrarás la IG 45 rellenada por los testigos, que es la misma que se reproduce en la serie. Efectivo, exactamente. Lo último ya viene completo. No, yo simplemente me había dado cuenta de ese detalle en concreto y no sé si tendrá una mente un tanto conspiranoide, pero vamos, me había resultado rarillo ya. ¿Y cómo podemos entender que por un lado, durante tanto tiempo hayan estado intentando despistarnos con que si eran globos sonda, con que si era la aparición de Venus y cosas por el estilo, y luego incluso a sus propios jueces instructores les ofrezcan la posibilidad de admitir que pueda aparecer algún humanoide junto a alguno de estos platillos? Es muy sencillo. A los militares, cuando se enfrentaron a los casos OVNI, por ejemplo, durante los años 60, 70, a ningún militar, desde luego a los españoles tampoco, les resultaba cómodo reconocer que un objeto no identificado había violado el espacio aéreo y que sus sistemas de defensa no habían sido capaces de interceptarlo. Y eran capaces de inventarse cualquier excusa peregrina con tal de no admitir la evidencia de que efectivamente algo inteligente se nos había colado en el espacio nacional y que podría deducirse, después de examinar la evidencia, que quizá nos estábamos enfrentando a una aeronave de otro planeta. ¿Por qué no? Es una hipótesis a la que uno acaba llegando casi inevitablemente. Lo que resulta más irritante del proceso de desclasificación no es eso, es algo muy parecido a eso. Y es que los militares clasificaron los testigos OVNI en categorías. Si ustedes son ingenieros aeronáuticos o pilotos o radaristas militares, son testigos creíbles, de categoría A. Si son civiles, son menos creíbles, que eso ya a mí me pone un poco nervioso. Si ustedes son periodistas, son los menos creíbles de todos, junto con campesinos y gente sin estudios, que también me pone un poco nervioso al respecto, porque ustedes sabrán que probablemente la gente más observadora es probablemente la gente de campo. Y sin embargo se les desacreditaba. Pues bien, pese a eso, pese a esa clasificación por categorías, ciudadanos o testigos de categoría B hasta categoría D, periodistas, a pesar de eso, la mayoría de los expedientes desclasificados pertenecen a testigos de categoría A. Es lógico, ellos han investigado sobre todo casos militares que han ocurrido dentro de recintos militares o con protagonistas militares. Y a pesar de haber contado con una inmensa mayoría de casos de categoría A, sus propios pilotos, a sus propios radaristas, a sus propios jueces instructores, les han dicho: no, chaval, aquello que viste de hacer ángulo recto mientras perseguías con tu avión, o aquello que filmaste que tenía forma de platillo volante, era Venus, te confundiste. Increíble, pero se ha hecho. Se ha hecho. Y eso es quizá lo más preocupante, ¿no? El que hayan intentado incluso desacreditar a sus propios hombres. Salvador, ¿sabes cómo reaccionó la opinión pública cuando se desclasificaron estos informes? ¿Tienes conocimiento y qué piensas al respecto? No, yo pienso, oyendo estas cosas que nos dice Javier, con las cuales estoy de acuerdo, ¿qué va a pensar uno? Yo no quiero perder tiempo en las cosas que nos han dicho. Yo veo un paralelo aquí un poco en esto con el famoso SETI. SETI es una, si quiere, nueva organización, un programa ahí que establecieron en Estados Unidos, que se traduce al castellano, búsqueda de inteligencia extraterrestre. Y la van a buscar a millones de kilómetros y andan mandando rayos y cosas por ahí. Pero eso sí, viene alguien que dice: mire, yo he visto un platillo y se bajaron unos hombres ahí cerca de mi casa. No. Andan buscándola a millones de kilómetros y la tienen aquí en casa. Eso es absurdo completamente. Eso que son maneras de taparle la boca a la gente y de decirles: mire, estamos ya trabajando mucho. Algo como pasó también con el proyecto aquí, el Libro Azul, ¿verdad? Para taparle la boca a la gente. Y no sean imbéciles, hombre, atiendan a este señor. Pues aquí es algo por el estilo. Estamos viendo a ver qué dicen los militares, que si vieron una cosa: señor, si hay 40.000, no vaya a los militares aquí, de la gente fulano de tal, que es una persona digna, respetable, que sabe bien su oficio, cualquier oficio que sea. Óiganlo, pero pues no se quiere oír, eso no sirve para nada. Por eso yo, ante tales mentecateces, no me tomo el trabajo de decir qué dicen, qué no dicen, no.
Mi mente anda ahora en la búsqueda de estas cosas, anda ya por otros niveles, donde realmente las cosas pues, se ha tratado, si acaso con más seriedad, aunque también con la misma mentira. Como les digo, ya yo no me quiero más pruebas ninguna, solo si me van a probar que están aquí, no me interesa, hombre, yo estoy convencido que están aquí. ¿Qué rayos quieren? Eso es lo que yo quiero saber. Y en eso es lo que tiene que estar hoy la verdadera ovniología. En lo demás, que no me interesan las pruebas de los militares ni de nadie, absolutamente. No Pero- sé lo que me preguntaste, pero al menos yo he contestado lo que me dio la gana. Te iba a decir que tú has dado tu opinión muy personal, pero digo que la opinión pública, que en su inmensa mayoría son desconocedores de estos temas, ¿de qué forma aceptaron? Pero mira, la opinión pública anda a rastro siempre. La prensa mundial, hoy día la gran prensa mundial, estas cosas o las toma a broma o por ahí, por tres razones. Primero, porque está comprada, claramente. Cuando ven que hay algún medio grande de comunicación puede decir algo, pues lo callan o porque lo compran o porque lo amedrentan o porque lo engañan. Hay mucho periodista honesto, ¿verdad?, que realmente creen que la cosa sí es una broma y no quiere. Y hay muchos científicos que son científicos pero no tienen demasiadas neuronas, porque ser científico no significa ser inteligente. Ser inteligente, hay campesinos enormemente inteligentes, pero no han estudiado, pero son muy inteligentes. Y hay científicos zotes, como adoquines, pero han aprendido las fórmulas y las siguen, ¿verdad? Y hay periodistas que realmente, y científicos que realmente, honestamente, no han tenido cerebro para más y que lo creen las mentiras que les han dicho siempre las dignísimas autoridades y así lo manifiestan, ¿verdad? De modo que la prensa, tú vienes, ¿qué dice el pueblo? Pues lo que lee. Ya ves lo que dijo el mentecato aquí de La Verdad, que un periódico dignísimo de aquí del país, ¿verdad? De Murcia, que dijo, se metió con Próspera por ahí, un tipo que probablemente no entiende nada del fenómeno, pero quería escribir su articulito porque el pobre vive de eso y soltó esas 4 soplabotelleses que dijo ahí. Muy bien. Y así como él hay 40, a lo mejor lo hace por pura necesidad, porque no tenía de qué escribir y escribió de eso, ¿verdad? Pero a lo mejor lo dijo sinceramente porque cree que hace un bien al pueblo escribiendo esas tonterías. Y otros, en cambio, pues no, saben que están mintiendo, por ejemplo, probablemente los directores de las grandes agencias, pero miran para otro lado y no quieren pringarse. Eso es lo que yo creo. La gente, la masa sigue lo que les diga la televisión y a lo mejor lo que les diga el Marca, que para muchos es la Biblia. Se me ha olvidado decir al principio que aquí no vamos a hacer como en el resto de conferencias, que luego al final abrimos un turno de preguntas para el público, que aquí desde ya, si alguien desea hacer alguna pregunta, cualquiera de los miembros de esta mesa puede hacerlo, simplemente con levantar la mano, le acercamos el micrófono y... Oye, déjame Sí. a ver si, ¿sabes, Javier, qué puedes decir de ese supuesto ovni que se estrelló aquí en España? ¿Sabes algo? Nada. De esos rumores y tal. Sí, los rumores llevan Sí. muchos años circulando, Ajá. pero realmente no sé nada. Incluso uno de los rumores... Pero cuenta así un poquito el rumor, vaya. Sí, el rumor habla de a finales de los años 70 o principios de los 70, no se sitúa la fecha exactamente. En el 77, 78. sería. Sí, pero es que hay varias versiones, por eso te Yo digo conozco del la rumor, versión ¿no? y vi unas fotografías Ujú. en su día de aquel supuesto ovni estrellado y incluso de uno de los extraterrestres. Yo estaba haciendo el servicio militar en Mahón Ujú. y hicimos unas maniobras contra los paracaidistas. Y vino uno de los paracaidistas, comíamos juntos, cenábamos juntos, y por la noche, hablando de cosas raras, me dijo que su hermano también había hecho el servicio militar en los paracaidistas y había estado en la recuperación de un ovni. Incluso me dijo que me mandaría fotos de aquel ovni del tripulante que habían rescatado. Me licencié y la verdad me olvidé del chaval porque dije, este ni se acuerda de mí. Y me mandó aquellas fotografías. Bueno, yo entonces tenía pues 21 años, me licenciaría con 22 años. Me desengañé de todos estos temas al ver que había un montón de fraudes, de mentiras, de líos que no hacían más que enturbiar las cosas y tiré todo mi material. Entre aquel material tiré las fotografías, recortes de periódico que tenía de aquella época, conservé Mundo Desconocido y 4 libros y fue una pena, porque hoy en día podría ser unas pruebas excelentes de que algo raro, no digo fuera extraterrestre, pero algo Eso raro quiero decir se estrelló en España. Y que los ¿Qué militares... crees que podría ser aquí? Yo me acabo de enterar de la historia, estoy tan alucinado como Pues tú. le he contado varias veces la historia esa. Y era en Mahón.
No, ¿Dónde fue? se había estrellado en Extremadura, cerca de la frontera con Portugal. Se habló incluso de un ministro, del ministro de entonces del aire que se Lo que pasa es interesó que por yo el estaba en tema. Mahón haciendo la mili. Bueno, me he explicado con lo de... Sí, sino que ¿qué creías que era? O sea, tú lo que En recuerdas... aquel momento yo pensé que era una nave extraterrestre y un extraterrestre lo que estaba viendo. Luego de ver un montón de fotografías de accidentes de aviones militares y prototipos sobre todo, que son rarísimos, pienso que es un aparato que se estrelló humano, porque incluso cuando cambias de paradigma y miras, no tengo la foto delante, pero veo la imagen que yo estaba viendo, entonces ahora veo un piloto carbonizado. Ayer pasé unas diapositivas de un conductor de un tanque carbonizado durante la Segunda Guerra Mundial y pienso que era un piloto, que todo el tema se ocultó y no va a haber forma igual de sacarlo otra vez a la luz, es perfectamente posible. Varias veces he intentado localizar al paracaidista que me mandó las fotografías, pero ya no responde en el domicilio que estaba. O sea que si algún día oís a alguien que yo fui paracaidista y mi hermano participó en una cosa extraña, puede tener fotografías muy interesantes. Ya. Un momento que te acercan el micrófono. Gracias. No será usted el paracaidista. No, Toledano. me tocó de peluquero. Sin tener idea. Bueno. Yo quería hacer una pregunta que es que a mí me bloquea mentalmente. O sea, me la he preguntado 70.000 veces y cada vez que me la pregunto me bloquea. Y es la siguiente. ¿Qué intereses busca el gobierno o los militares, el ejército, para clasificar documentos OVNI? ¿Qué? ¿Cómo? Bueno, ¿qué intereses busca el gobierno? O sea, ¿por qué se clasifica? clasifican esos documentos OVNI? ¿Por qué no los tapan? ¿Por qué no les interesa sacarlos a la luz? Hombre, lo normal cuando, no solamente en el tema OVNI, en cualquier tema, sea industrial, policial, es que ante la duda, primero callar y no mostrar nada de lo que se está investigando ni de lo que está ocurriendo para no dar pistas a los posibles culpables, implicados o lo que sea. En los casos de avistamiento de aeronaves extrañas, lo que se suele hacer también, no solamente el gobierno español, eso se viene haciendo desde antes de la Segunda Guerra Mundial, es callar e intentar averiguar por otros medios qué tipo de aeronave ha entrado, no solamente el avión que sale detrás a perseguirlo, sino intentar averiguar qué ha ocurrido. Para eso se utilizan medios diplomáticos, si se sospecha que ha sido, digamos, lo clásico, un prototipo norteamericano, un avión norteamericano, se intenta llamar a la embajada, hablar con la base donde puede haber partido, con un portaaviones, se utilizan los canales habituales. Si el sistema que se emplea da con el hecho, se clasifica, simplemente se archiva. Lo más probable es que al final ese documento acabe perdido, que eso sería otro tema para hablar largo y entendido sobre el sistema de archivo. Y simplemente ahí quedará algo que cuando 30 años después lo sacan a la luz y encima va todo tachado, es prácticamente inservible, porque ha pasado por tantas manos y han hecho tantos líos con el documento que incluso ellos mismos puede ser que ya no tengan más material sobre eso. Sobre el tema de perder documentos no solo del ejército, sino espías consagrados y todo eso también es todo un mundillo de todo lo que han sido capaces de perder. Nos regimos por la Ley de Secretos Oficiales del año 78 todavía. Es una revisión de otra ley anterior y ahí se especifica un poco qué temas son los susceptibles de ser clasificados como secreto. Y ahí, evidentemente, hay una contradicción, porque al fenómeno OVNI se le clasifica como secreto en tanto en cuanto puede afectar a la seguridad nacional. Pero ese puede afectar a la seguridad nacional parece que implica un conocimiento de la causa, es decir, qué es lo que hay detrás de los OVNIs. Y yo estoy de acuerdo con Salvador, los militares no tienen ni idea de lo que hay detrás del fenómeno OVNI, pero probablemente lo clasifiquen por eso, para también enmascarar su ignorancia. Ahora, si supieras las cosas que hay clasificadas, te sorprenderías. Hasta los líos de faldas de algunos altos mandos están clasificados como confidencial. Eso ¿No? es lógico, eso es más lógico. Sí, No, sí. pero yo quería decir una cosa sobre el porqué del encubrimiento, que ya empezó en 1947, prácticamente a los 2-3 días de haberse estrellado en Roswell aquello que se estrelló. Pues en cuanto a los porqués,
hay también diferentes teorías. Pues una de ellas sería, aparte de la parte puramente física, lo que constituiría, o sea, el problema de la violación, lo que decía Javier, ¿no? Del espacio aéreo español sin que puedan hacer nada ni para impedirlo, ni incluso ni lo detectan, etcétera. Pero luego hay otra serie de factores de otra índole, por ejemplo, religioso, por ejemplo, filosófico, y hay algunas corrientes de pensamiento que opinan que realmente eso no sería bueno para la humanidad, que sería caótico. Realmente sería una rotura de esquemas, pues lo que supuso a nivel individual para muchos de ustedes cuando se dieron cuenta de que efectivamente no estábamos solos, que había otros seres aparte de nosotros inteligentes también, pues eso sería a lo mejor un revulsivo para la humanidad. Y es una de las líneas de pensamiento que apuntan aquí, ¿no? A que realmente serían pues, más difíciles de controlar las masas. En cuanto al encubrimiento, yo quería también pues, poner un poco aquí ya no solamente los archivos estos, ¿no? Sino, pues, por ejemplo, que la cantidad de mentiras que nos cuentan en cuanto a, por ejemplo, el tema de Marte, ¿no? En cuanto al tema de pues, las pirámides, la ciudad inca, que bueno, que puede ser que efectivamente no tengamos, como yo digo siempre, la verdad última, pero bueno, pues hay que investigarlo. Pero lo que no se puede hacer, pues es lo que hacen, que envíen sondas y que nos digan que ahora no salió nada, etcétera, etcétera. Cuando hay señores, o sea, muy bien informados, buenos investigadores, aunque tenga su componente de soñadores, ¿no? Que todos tenemos los que nos dedicamos a esto, que bueno, que parece indicar que en Marte hubo una civilización, por lo menos tan avanzada como podemos estar nosotros ahora y que un buen día desapareció. ¿Por qué ellos no lo quieren admitir? Bueno, porque sería también el admitir que ha habido otras personas. Y de hecho, bueno, pues se han elaborado muchísimos proyectos, por ejemplo el informe Brookings, ¿no? Que bueno, pues que al parecer que sí, que se sabe que sí, pero que hay que decir que no, porque además es muy rentable siempre contar mentiras y porque la persona cuanto menos informada está, en definitiva mejor se la puede manipular y mejor se la puede manejar, cuanto más tonta sea, pues eso, y eso es lo que tengo que decir en cuanto a el por qué no. Hay y una... nosotros... No, yo tuve aunque a mí realmente todo esto, o sea, no me gusta nada. Me gustaría luego decir algo. Es más, pero es que a mí, por ejemplo, leer todo esto, a pesar de que Bruno lo está muy bien escrito y tal, pues no, es que es cierto y lo lees como una novela, como él dice, ¿no? Pero es que para mí me resulta aburrido, que ahora es esto y que luego dicen esto, etcétera. Pues yo tuve la oportunidad de ver, si quieres, el encubrimiento, o sea, directamente. Cuando hace 3 años el famoso avistamiento de las gándaras, que también publicaron las revistas en Galicia, bueno, pues nos quedaba muy cerquita, fuimos hasta allá y quisimos ver al teniente Vila. Bueno, allí lo que había ocurrido es que en un cuartel unos soldados pues vieron en el infrarrojo pues unos objetos y demás, y entonces salían y bueno, pues no había nada, empezaron a llamar mi teniente, mire, llamaron a la televisión local, al periódico, etcétera, y unas cuantas fotografías originales y buenas, y lo cierto es que él no estaba, parece, preparado para encubrir, y él emocionadísimo, y se hicieron copias de vídeos para que se repartieron, uno para mi madre, otro para mi abuela, etcétera, y luego, claro, pues a él le llamaron la atención, y cuando nosotros fuimos a ver al teniente Vila, bueno, pues a mí me querían quitar la cámara, a ver qué tal, porque había hecho una fotografía simplemente del arco de la puerta con cuartel de no sé qué, y bueno, allí discutiendo, pero mire, sacó la fotografía. Yo dije, no, mire, no saqué la fotografía porque es una cámara es buena la cámara, pero es pequeña, no es aparatosa y parece menos realmente de lo que es. Y discutiendo sobre si había sacado la fotografía o no. Sí la había sacado, yo se lo negué, pero me querían quitar la cámara y el teniente Vila estaba tremendo, y al final, efectivamente, todo el mundo había visto los objetos, es más, se habían fotografiado, se habían tomado en vida y cantidad de copias, y luego la información que se dio es que esas luces eran ¿qué se dijo? Que eran los reflejos de una cantera de allí del fondo, o sea, algo tremendamente absurdo. Por eso, en esto Salvador y yo, es en las pocas cosas en las que estamos de acuerdo, y es que claro, que los militares te digan, pues eso le puede servir para alguien que realmente a lo mejor está empezando y quiere ver si el ejército investiga o no investiga, pero que realmente a los que sabemos que realmente el fenómeno OVNI es absolutamente real, aunque no podamos presentar el documento, la desclasificación, pues bueno, como cosa anecdótica, si quieres, como histórica, bien, pero como otra cosa, a mí ni me quita ni me pone.
Y bueno, perdón, yo quería simplemente hacer una pequeña puntualización con respecto a tu pregunta. Yo simplemente te haría otra pregunta, y es, ¿de qué sirve un ejército que no puede defendernos de algo que invade nuestro espacio aéreo, hace con nuestro aparato lo que quiere y se va impune? ¿Eso se puede o no se puede admitir? No. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de quitarlo? No existe. Mira, a mí me gustaría contestar directamente y brevemente a tu pregunta. Las altas autoridades mundiales creen que decírselo a la gente es peligroso. Es altamente peligroso. Y yo también lo creo. Y sería muy largo argumentar esto, pero que está probado casi. Segundo, los sociólogos dicen que a la larga las masas a la larga se sublevarían. Poco a poco empezarían a darse cuenta, pero qué desgraciados tenemos al mando del mundo entero, de cada nación. A la larga es peligroso y yo así lo creo. Religiosamente es peligrosísimo y por eso las autoridades eclesiásticas, vamos, como yo les dije ayer, la convicción de que aquí hay otras gentes venidos de otros mundos que no son redimidos dentro de nuestro dogma y en cualquier otra religión, esta idea que estamos barajando nosotros, esto es ácido sulfúrico para las creencias religiosas. No queda nada de ellas cuando uno empieza a decir. Es decir, que el cosmos entero está poblado. ¿A dónde rayos van a parar todo el dogma, todo nuestro dogma? Por eso las autoridades religiosas no quieren. Y de esto yo les podría decir textos concretísimos en cómo discuten las altas autoridades, militares incluidos, cómo afectaría a las religiones y cómo esto sería para mucha gente terrible porque están colgados de su fe y hay que respetársela. Igual que el niño pues, que cree en los Reyes Magos y hay que respetárselo mientras sean niños. Desgraciadamente la humanidad sigue siendo niña. Hoy día entre los militares norteamericanos donde estas cosas se conocen bien a fondo y créanme que como dice Philip Corso, cuando el año 47, 48, 49 los ufólogos, como ellos dicen, creían que nosotros los espiábamos, lo cual era cierto. Nosotros creían que íbamos un poco delante de ellos. Nosotros no íbamos delante de los ovnílogos, íbamos kilómetros delante. Ya sabíamos perfectamente de qué materiales estaban hechos cuando se cayó el platillo de Roswell. Y lo mismo pasa, pues, entre estos grandes militares y algunos civiles, pero es un cogollito muy pequeño, hay una tendencia terrible. Unos quieren acabar el secreto y decirlo. Y de hecho se lo van diciendo a algunos, y Magdalena y yo conocemos a coroneles que dicen hasta aquí, porque tienen permiso, y yo le he dicho a algunos de estos coroneles, pero bueno, ¿y no tienes miedo? No, yo digo lo que puedo decir, nada más. Y dice cosas tremendas, y sin embargo hay otros que siguen cerrados y de ninguna, sobre todo en el área de la Marina. Hay un grupo que atentan contra los otros, y no crean ustedes que están enemigos a secas de que, sobre todo del área de infantería, y sobre todo, más que ninguno, del área del ejército del aire, que son los que quieren abrirse. No crean que están discrepan, no, es que los matan, se tienen odio a muerte, y de esto también yo les podía dar documentos, no, escritos, ¿verdad?, de cómo han atentado. ¿Por qué? Porque están diciendo más de la cuenta, de modo que hoy día se quieren abrir, pero es tan tarde ya que no saben qué hacer, y eso se le cae de las manos. Y hoy día, además, los señores que andan por ahí arriba, que ni sabemos de dónde son, ni dónde vienen, ni cuántas razas son, que son de 40.000, cada vez son más descarados, y cada vez hacen más cosas, más ya no saben qué hacer. Y lo que están temiendo ahora es que ya los de arriba se cansen y dicen, bueno, ustedes no lo dicen, pues lo vamos a decir nosotros. Y en esas estamos, y yo sí creo que un tiempo no lo creí, que es realmente un peligro, pero hoy, ¿qué hacemos con esto que ya debía haberse dicho poco a poco y haber preparado a la humanidad? ¿Y no puede ser más peligroso que suceda lo que dices, que puedan ser ellos mismos los que se rebelen ante la opinión Pero pública? eso ya no está en nuestra mano. Si lo hacen, ¿qué le vamos a hacer? ¿Entiendes? ¿Qué le vamos a hacer? Ya. ¿Cuál es el caso de hace 20 años, el caso Manises, que incluso se trató en el Congreso de los Diputados? ¿Quién me lo cuenta? El ¿O quién caso nos lo Manises cuenta? del año 79 Te en toca por la Valencia. tierra. Bueno, es uno de los casos más famosos y más problemáticos. Primero porque fue detectado por nuestra tecnología, fue hasta visto físicamente por los pilotos, fue visto desde un aeropuerto, e intervinieron muchos factores en que el caso fuera algo más que famoso. Y se presentó como, el público lo conoce como una aeronave extraterrestre. Se han dado explicaciones sobre aquello de todo tipo, algunas absurdas, como que eran unas torres petrolíferas ardiendo en Argelia y cosas de esas. También
cabe la posibilidad de que fuera una aeronave humana. El controlador que estaba en la torre de Valencia sigue manteniendo esa versión y se queja de que cuando lo cuenta los ufólogos no le hacen caso, porque claro, no habla de naves extraterrestres. Parece ser, eso es un lío gordísimo, que había un portaaviones norteamericano en la zona, en las Baleares, que estaban haciendo pruebas con nuevos aparatos. Como siempre, el caso Manises, como muchos casos, cuando te pones a investigarlo y te pones a rascar un poco, es un tremendo enredo porque se han dado 1000 versiones. La gente entrevista a una persona, tú vas a hablar con esa persona y no te cuenta lo mismo, o no cuenta lo mismo si lo ha contado y el primer entrevistador no está contando lo que aquel contó. Es un mare magnum de cosas diferentes que es imposible aclararlo. Manises creó, yo creo, el precedente en España del caso OVNI por excelencia. Más testigos y más tecnología apuntando a que el aparato era imposible. Pero ahora que han pasado 20 años ya, este año hace 20 años, sabemos que, por ejemplo, los prototipos del F-117 partían de Inglaterra para hacer maniobras en el Mediterráneo. Parece ser que mucho antes de lo que se nos ha contado oficialmente de que el F-117 existía, no recibía el nombre de F-117, como el aparato que salga de la aeronave Aurora, famosa, no se llamará Aurora, aparecerá como el F-118, como el B-24, pero no recibirá ese nombre. Lo que pasa es que traducir todo lo que vemos como naves extraterrestres, porque no lo comprendemos, es más que peligroso. Y, de hecho, creo que es un flaco favor que cuando no comprendemos algo enseguida decimos que es extraterrestre, cuando los humanos hemos construido cosas fantásticas. Paco, Eso pero es. déjame que me enfrente a ti. Yo no quiero enfrentarme contigo, ¿eh? No, pero casi, no, pero hombre, enfrentarme entre comillas, no. Es que a veces, pues puede parecer que estamos hablando de ovnis y, o sea, pareciera que bueno, que todos son prototipos, porque eso entonces, sí, efectivamente, eso es un componente dentro del fenómeno ovni, que son, pues, los prototipos, las armas secretas, no convencionales, etcétera. Pero bueno, efectivamente hay que investigarlo y tu labor es desde luego muy buena, muy loable. Pero a mí el fenómeno ovni que me interesa, sin dejar a un Las lado eso, abducciones. no, es la parte trascendente, porque entonces yo digo, bueno, muy bien, pero vamos a hablar entonces de los ovnis de antes de 1940. Se podría hablar largo y Exacto, tendido. claro, es que parece no sé, el pozo que puede dar a la gente es bueno, que como el que dejan los expedientes X, pues que nada, que es No. una cosa humana, que entonces, De todas formas, ¿sabes? antes de 1947 hay descripciones, pero podemos Bien, ver pues pinturas prehistóricas. al faraón, al objeto refulgente. No, Sí. yo es que Pero, soy Al objeto pero refulgente yo que lo vio el que, faraón, lo que ¿no? intento mostrar, incluso Sí. con los ovnis, si quieres lo hablaremos, Sí. anteriores al año 47, es de que actualmente, es lo que estaba comentando antes, cualquier cosa extraña es nave extraterrestre. Los periodistas, y Javier se va a enfadar conmigo, crearon el mito ovni con lo de Kenneth Arnold, cuando Kenneth Arnold, él mismo, las declaraciones del mismo, tengo la grabación de radio de él, Sí. no habla de naves de otros mundos ni de platillos volantes. Lo que está diciendo es que podrían ser aeronaves soviéticas y se preocupó y mandó una carta a los militares informándoles de lo que él había visto. Sin embargo, se creó el mito de los ovnis, de los platillos volantes y allá fue todo. Luego, eso es así, ¿eh? cuando el Eso es caso así, Roswell o sea, yo no- ocurrió, Ujú. los testigos estaban mentalizados ante la nave extraterrestre. De hecho, el pobre... no, ¿Es el Marcel? No, ¿quién? ¿El testigo o el Mac testigo... Brayson, sí. el granjero? El pobre hombre, cuando fue al bar a hablar con su primo, o el primo de la mujer creo que era, y un amigo de él, le convencieron de que lo que a él había visto eran los restos de una nave extraterrestre. Bueno. Hoy en día resulta que los militares, cuando hablaron con Brazel, aquel hombre dijo que los primeros trozos que vio fue a mediados de junio, no en la época del accidente Roswell, y que había visto con anterioridad otros globos, otros globos, no quiero decir que fuera un globo, perdón, había visto globos estrellados en el desierto. Sin embargo, allí vio algo raro que le llamó mucho la atención, pues no conocía los materiales ni qué era aquello, pero por ejemplo, en ese caso no coincidía con lo que luego se ha intentado
unir con la nave estrellada en Roswell. Paco, yo soy pragmático, o sea, soy periodista, pero además soy pragmático. Y, por ejemplo, en el caso Manises, hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención, y lo digo por dar datos concretos, ¿no? Cuando se desclasifica el caso Manises, que se desclasifica en el 94, el 11 de agosto del 94, el día de mi cumpleaños, pues si me acuerdo, ¿no? De que se desclasifican 240 folios de información. En esos 240 folios falta una cosa muy importante, y es el testimonio de la persona que estuvo más cerca del OVNI, que fue el teniente coronel Fernando Cámara, en aquella época era capitán Fernando Cámara, que salió desde la base de los Llanos, aquí en Albacete, a perseguir ese objeto y estuvo 90 minutos detrás de ese objeto. A Cámara yo le localicé. Manuel Carballal y yo estuvimos hablando con él durante mucho rato. Ahora no se dedica a las cuestiones militares, se dedica a construir casas y está en la reserva, evidentemente. Y Cámara nos dio una serie de detalles de lo que ocurrió aquella noche durante los 90 minutos, la hora y media de persecución, que es mucho tiempo detrás de un OVNI, que no encajan con un prototipo. Por ejemplo, aquello que volaba a 3 veces la velocidad del sonido no emitía calor. Los sistemas de seguimiento de los misiles de su aparato no pudieron salir nunca de los anclajes del avión, o sea, no pudo dispararle porque no emitía calor y no podía ir nada detrás del calor. Hasta ahora Un momento. hablando de un prototipo. No, un momento. Estamos hablando del año 79, ¿eh? 79. Él lo que vio fue un objeto tronco cónico que pasaba de velocidad estática a 3 Mach, o sea, 3 veces la velocidad del sonido. No estoy describiendo ningún prototipo y ahora te voy a decir... No, es que ahí quiero ser muy contundente, Paco. Hace unos días... Ayer en la conferencia. Hace unos días salía en toda la prensa que los rusos tenían un avión cojonudo y que era también un avión invisible, un prototipo y tal, y se acaba de demostrar que ese avión no existía. Probablemente Aurora tampoco exista. Si aparece, o sea, son bulos para desviar la atención de otros proyectos que no digo yo que nos estén haciendo. Pero en el año 79, estamos hablando de hace 20 años, esa tecnología que no emite calor tendría ya que haber trascendido por el ritmo que llevan otro tipo de tecnologías. Ese objeto que no emite calor, que pasaba de estático a 3 Mach en cuestión de 3 segundos, no es humano. O sea, no es humano. Puede ser cualquier cosa, pero no es humano. Y se comportaba inteligentemente. Y no lo dice un señor cualquiera, lo dice el tío que estuvo más cerca del OVNI de Manises. O sea, que estuvo 90 minutos detrás del OVNI de Manises, no el señor de la torre de control, o el señor de Pegaso, el control militar de Madrid, o el señor que estaba en las Baleares y que tomó una foto antes por la noche. Antes insisto, todavía no, antes solo, que el testimonio humano es muy loable y yo, como cualquier investigador, vas a hablar con las personas y perfectamente no voy a dudar de la palabra de nadie. Pero las personas, cuando pasan, y además eso es algo básico en psicología, cuando pasan años, han sido entrevistados ya no por periodistas, no por amigos que le preguntan y tal, tienden también a exagerar las cosas. Ojo, los datos del coronel Cámara eran datos que le daba a él el panel de su instrumental del habría que ver... Y el informe no ha sido desclasificado. Habría que ver ese informe, de verdad, los datos, no el testimonio humano. No, evidentemente. Es muy loable. Pero da la casualidad de que justo lo que parece que podría demostrar contundentemente la naturaleza no humana del objeto se quita del expediente. Y de todas formas, habría que ver la tecnología exacta que está describiendo lo que ellos vieron, tanto sea en instrumental como físicamente. Habría que verla concretamente y compararlo con el tema de los drones, los aparatos sin piloto humano a bordo, que no son capaces, o teóricamente creemos que no son capaces de pasar de 0 a 3.000 kilómetros por hora en pocos segundos. Habría que ver los temas del efecto Biffel-Brom, si eso se llegó a desarrollar. Ese efecto no es que pasara de 0 a 3.000 kilómetros por hora. Si eso se desarrolló, teóricamente alcanzaría la velocidad de la luz si no se le frenaba. La superaría, teóricamente, que es imposible, vamos. Pero teóricamente no tendría forma de detenerse. Todo eso se puede haber experimentado perfectamente. Y claro, para un piloto de aviación, antes, no era aquí, era comiendo, perdón, comentábamos que los pilotos, aunque sean unos profesionales indudables, han tenido grandes estudios y una gran preparación. Cuando hablas con ellos y las aficiones de ellos, no son los aparatos extraños, ni están acostumbrados a verlos. Están acostumbrados a ver cazas, aviones, alguno que es aficionado conoce prototipos, compra revistas, pero cuando de verdad tienen delante de ellos un aparato que no conocen y sus características de vuelo
son extrañas para su lógica, se comportan como cualquiera de nosotros. Es que no saben lo que tienen delante. Y la descripción de algo es eso, de que han visto algo que no saben lo que es. Pero eso no quiere decir que sea extraterrestre. Ni que Todas no lo las- sea, cuidado. Que estamos hablando de hipótesis. Bueno, Tanto la tuya como la mía, yo en eso estoy de acuerdo. Todas Pero las tecnologías a lo que humanas- voy es que ninguna tecnología de esas características tan evolucionada se van a probar la sobrevalencia. O sea, es un cachondeo. Te la probarán en el área 51, pero no la probarán en Valencia. Sobre el área 51 o en O otros donde sitios. sea, pero no en, Los- en territorio poblado, a riesgo de que ese secreto deje de ser secreto. Es la norma básica de los militares. La norma básica de los militares es hacer pruebas donde puedan y como sean. El caso más famoso es el de Bélgica. Más poblado que está Bélgica y toda la zona, y probaron allí no solamente la oleada, al año siguiente el F-117. Un momento, no está probado que la oleada sea en F-117. Bueno, da igual. Ya, bueno. Al año siguiente, Pero, quiero al año decirte. siguiente se probó el F-117 sobre zonas pobladas. El Ujú. F-117, de hecho, uno de ellos recibió el impacto de un pájaro, se perforó la chapa y corrió el peligro de caer sobre zonas pobladas. Se hace, aunque esté prohibido. Lo que pasa es Pero el que F-17 los ingenieros que lo denuncian y Ya. todo eso queda en agua de borrajas. Ya. Cuando a los militares les interesa algo, lo prueban sobre Valencia, sobre Bélgica y sobre el sitio que sea. Y si encima es un acuerdo con la OTAN, acuerdos internacionales, convenios especiales y tal, utilizarán lo que sea. Pero es Bien. que si fuera un avión experimental o de Valencia, perdona, Ajá. es que es un tema que a mí me enciende mucho, ¿no? Lo que pasa es que vamos a sí, monopolizar también, el tema, de que lo hablamos luego Si cenando, fu- pero vamos a monopolizar no, lo de no, Valencia. pero yo creo que no sé si a ustedes les interesa el asunto, Claro, yo creo que les sí. interesa. Pero si hubiera sido un vuelo experimental, yo he jugado con todas esas hipótesis en el caso Manises, concretamente en el caso Manises. Cuando llega este asunto al Congreso de los Diputados en el año 80 y se debate, se hace, y esto se ha sabido a raíz de la desclasificación, los militares hacen una investigación interior sobre ese caso para dar las respuestas al Consejo de Ministros y que den esa respuesta al Pero- diputado socialista. Las respuestas no se llegaron a dar, pero se redactaron. Esa investigación interior del propio gobierno, si hubiera un acuerdo de decir, oye, prueba tal cacharro sobre Valencia, el gobierno estaría, el ejecutivo estaría al tanto de ese Antes asunto. te he comentado lo de España mismo, Ujú. por no ir a Estados Unidos y todo eso de la Segunda Guerra Mundial. Fueron ayudados los aparatos americanos en el desierto en África. Ujú. Se ha sabido 50 años después. Aunque alguien, un general de aviación, hubiera preguntado, hubiera hecho la pregunta de, oye, ¿estamos ayudando a los americanos? Le hubieran dicho que no. Pero cuidado, Incluso tal vez con un Franco no ministro- llegó aquello a ningún Congreso de los Diputados, obviamente, y no había presión. Pero- Ahí sí que hubo mucha pero, presión, y la sigue habiendo. ese tipo de tratados Ujú. no se van a confesar en la vida. bueno, déjame decir algo. Sí, sí, porque ¿Qué? no, vamos a estar con Manises, que yo también estoy un es poco que- saturado. es que, bueno, 20 años vamos a hablando de ver, Manises es que, son muchos Paco, años. es que da siempre esa impresión. Y ya te digo que, bueno, pues yo admiro tu trabajo y todo eso. Pero bueno, ¿qué pasa antes de la Segunda Guerra Mundial? O antes de la Primera, si me apuras, el siglo pasado. ¿A qué esos ovnis que tenemos? Porque claro, da la impresión de que el fenómeno ovni es desde 1947, etcétera. Pero no, el fenómeno ovni es muy antiguo. Entonces, y tenemos pues muchos grabados y muchísimos datos de que esto es así, tanto, o sea, escritos, ¿no? Entonces yo digo, vamos a ver, ¿qué era aquello? ¿Qué era aquello que los demás veían en los cielos y que tenemos pues reflejados, qué sé yo, pues en los pintores flamencos y que tenemos, qué sé yo, reflejados, qué sé yo, pues en cuevas? ¿Qué es eso? Las realmente? formas circulares, concretamente, de los pintores flamencos, de las cuevas prehistóricas, de todo eso, y que conste que yo creo en la existencia extraterrestre, siempre lo digo, no soy de la alternativa racional, ni cosas de esas, ni agente del No, CSIC, si no como se me ha tienes que intentado confesarte creyente tampoco. insinuar más de una vez. No es que me confiese, que creo en ellos. No, bueno, pero tampoco tienes que confesarte que Eh, ser creyente, porque... Hay una teoría psicológica desarrollada Bueno. por Jung. Bueno, es todavía más complicado que lo que Es pudiera sencillo. ser real, ¿no? Es más sencillo que sencillo la teoría de Jung. Y además, hoy en día, con la teoría del caos, está claro que decía Jung. En su tiempo parecía confuso. Pero la mente, cuando tiende al desorden, crea imágenes interiores circulares. Esas imágenes, a lo largo de la historia de la humanidad, han sido plasmadas como representaciones divinas, porque han sido vistas en estados alterados de conciencia. Eso lo ha representado el hombre prehistórico en cuevas, el pintor flamenco en sus cuadros, y actualmente muchas veces cuando dibujamos y estamos hablando hacemos círculos. Bueno, Porque cuando el en cerebro 1500 tiende a eso y depende. Pero cuando en 1566 toda Basilea ve una serie de bolas luminosas, unas blancas y otras negras enfrentándose entre sí,
cruces, ellos hablaban de cruces, eran objetos que Cada civilización... y que plantearon durante 20 minutos una especie de batalla, y hubo un señor que lo dibujó todo aquello y recogió los testimonios. Cada civilización, si te fijas, que ha visto cosas en el aire, la ha traducido hacia su cultura. Los cristianos cruces en el aire... Claro, pero no quiere decir que no existiera. Exacto. Ahí está. Perfectamente. Quiero decirte, mira, Pero hay un caso también de 1500 y pico en España, o sea, tiene que ver con una monja, que es la monja de Carrión, Carrión de los Condes. O sea, esta monja es trasladada a Madrid, era una especie de ¿Cómo se llamaba la monja esa? María Luisa de Carrión. No se llama Javiera, porque en Carrión de los Condes hubo una mística tremenda, pero nunca he oído que nadie hablase de ella. No, esta es María Luisa de Carrión. También ¿En qué año vivió? Es del siglo XVII, finales del XVI, primeros del Esta XVII. fue de mil... Bueno, pues esta mujer la llevan a Madrid porque ya estaban hartos de que la mujer repartiera crucecitas, estampitas y tal a espaldas del Papa, y que allí no se llevara un duro la Iglesia, ¿no? Y que de eso se trataba. Se la llevan a Madrid, y en el traslado a Madrid aparece una pirámide luminosa encima de la comitiva que le acompaña durante varias horas y que es vista por un montón de gente. Hay 2 actas notariales de ese asunto que recogen los testimonios del prefecto, del alcalde, del tío que iba delante de la carroza, de los soldados. Todo eso está en el Archivo Histórico Nacional de la Biblioteca Nacional de Madrid. Una pirámide, ni siquiera es un objeto redondo tipo Yun. Joder, eso es un objeto volante no identificado. Que sea una nave extraterrestre o sea María Santísima, no tengo ni idea, ni idea. Pero que había algo que fue no visto, siempre son indudablemente. circulares, que no siempre son circulares las imágenes. ¿Le que hay permitís a Salvador alargadas. que quiera apuntar algo también? ¿No? Yo me enciendo, disculpen ustedes, pero es que yo me enciendo. Mira, yo, Salvador. Paco Mañez, que es un excelente investigador y serio, representa la mentalidad oficial. Pero yo... No. ¿Sí? Salvador, yo no represento la mentalidad oficial precisamente. No, perdón, la mentalidad científica. Sí, tú piensas como piensa en general la ciencia, dije mal la cosa. Como la ciencia oficial, así, porque mira, yo te veo alguna cosa. Me voy a hacer propaganda. me voy a hacer propaganda de mí mismo, pero te voy a regalar mi libro Cuando la razón duerme. Sí. Para que veas que de ciencia oficial y todo eso, nada. Bueno, pues yo creo que Bueno, pero lo parece. sí, hablas como hablan muchos Lo parezco científicos porque que es hablan que, bien como en soy, muchas como cosas. soy el único que habla del tema de los prototipos, de los estados alterados de conciencia. Javier me ataca con la pirámide. Me dejáis que solo tengo que defenderme de esas cosas y dar explicaciones racionales de esos fenómenos. Sí. Perfectamente la pirámide podía ser una nave extraterrestre, no digo que no, pero también puede ser toda una falsificación historia para darle importancia a un personaje en un momento determinado. Y para falsificar se falsifica lo que sea. Pero claro, esos testimonios de hace 400, 500, 300 años, ¿hasta qué punto? Es que son los mismos que ahora. Exacto, o sea, exacto. Da la casualidad de que es lo mismo que ahora. Pido la Eso, palabra de nuevo. Así es. Sí, perdona, Salvador, perdona. Mira una cosa. Venga, Salvador. Yo lo digo porque esa mentalidad, ¿no? Bueno, vamos a dejar a Mañez, pero resulta que lo voy a citar a él. En la ciencia oficial habla con un desprecio tremendo del testimonio humano. Tú dijiste antes, el testimonio es muy loable, le permite ser muy loable. El testimonio humano es lo mejor que tenemos y es lo último que tenemos. Y luego dijiste inmediatamente, el informe sí, hay gente que solo hay el documento, pero ¿quién rayos hace el informe o el documento? ¿Una cabra santa? No, ¿O lo hace un hombre? Pero ese es el problema, que tiene ¿quién que escribir? hace- Y el quién hace un hombre cuando informe de escribe algo? no estará también. Es decir, que cuando el hombre habla, viene un pobre campesino y dice, de ahora o de hace un siglo, y dice, he visto esto, eso no sirve. Pero cuando viene un documento, vamos, es que todos se furrian todos. Por eso. A leer aquello. ¿Quién escribió eso? Pues un señor, militar o no militar, o por ahí, de modo que el testimonio humano es siempre lo último, y no hay que despreciarlo tanto, y eso es lo que a mí me indigna muchas veces en las cosas de los oficiales, y como les dije antes, que van a buscar, qué sé yo, la ciencia extraterrestre o inteligencia, y no hacen caso a la gente que tienen aquí. De modo que yo me fío mucho de las cosas que dicen aquí. En fin, tengo más cosas aquí apuntadas, pero vamos a dejarlo ahí. Sí, son porque contra ya mí, digo, ¿no? a mí estos tiquismiquis de Manises y por ahí, yo los tengo superados. Sigan ustedes discutiendo por ahí, pero háganle caso a lo que dice la gente de hoy y los que Mira, no. yo realmente creo que si existe esa raza extraterrestre, esa raza de otro lado, ya no de otro planeta, su mentalidad es tan radicalmente diferente a la nuestra, son de otra forma completamente diferentes, que ni van a utilizar naves que puedan acelerar de 0 a 3000, ni van a utilizar esa tecnología que sabemos que no les va a permitir no cruzar la galaxia, sino no llegar ni al otro lado de su planeta. Con esa tecnología van a estar como nosotros, dando vueltas al globo terráqueo. Para que una raza extraterrestre llegue hasta aquí, nuestros radares, nuestros sistemas más sofisticados no los van a captar. Es como si nosotros vamos a estudiar a una tribu del Brasil,
¿Creéis que de verdad la tribu del Brasil nos iba a captar con su tecnología si nosotros no queremos? Eso es absurdo. Esos casos famosos de los extraterrestres que en los años 50 se les pillaba, bueno, en los 60 y tal vez ahora se sigue haciendo, se les pillaba recogiendo plantas y se les veía la nave y cómo salían corriendo hacia la nave y se iban volando. Todo eso, ¿cómo es posible que unos extraterrestres? Y cuando hablo de extraterrestres pueden ser seres de otras dimensiones o en el futuro si averiguamos algo más sobre esas cosas. ¿Cómo es posible que esos extraterrestres no se dieran cuenta que se acercaba un humano cuando un carro de combate de esos años detectaba la presencia humana a 100 metros de distancia? Estamos hablando de unos seres súper inteligentes. No se enzarcéis otra vez los dos, que No, público hombre. esperando. Bueno, de No, todas pero formas... quiero decirte, ahí hay una cuestión que creo que también es importante. No se puede coger unos casos y generalizarlo. La casuística ovni es tan compleja y tiene tantos matices. Los ovnis son muchas tan cosas. absurda muchas veces. Los ovnis son muchas cosas, no solamente son prototipos experimentales. No, evidentemente, objetos volantes no identificados. Esos son Lo los que pasa es que el problema es que confundimos ovni con nave extraterrestre. Ahora, Aunque Congreso... dentro de los ovnis pueda haber. Congreso, naves extraterrestres. sí, claro, perfectamente. Congreso de Omniología. Los periódicos dicen los locos de los extraterrestres directamente. Y por eso se burlan de nosotros muchas veces. Porque se defienden ideas que, claro, muchas veces un piloto, un militar, cuando nos oye hablar, dicen, madre mía, lo que está diciendo este, si aquello que está comentando es tal cosa. A ti te lo comentaré en privado, pero no le hagas una entrevista, no le hagas una grabación porque lo va a negar todo, incluso ni va a querer hablar contigo, porque la fama que nos estamos creando va a destruir a la ufología. Bueno, Vamos depende, a desaparecer depende. como No es por nada, pero disciplina. en los dos últimos números de Más Allá hemos tenido dos entrevistas con militares de alta graduación. El teniente coronel Ángel Bastida, que fue el que lanzó el proceso de desclasificación y que habló por primera vez ampliamente para un medio de comunicación, y el teniente coronel Munay. ¿Qué edad tiene? ¿Cómo que qué edad tiene? ¿Qué edad O sea, el tiene? teniente coronel Bastida está en activo, el teniente coronel Munay todavía está. Ya. Perdón un momento, vamos a respetar los turnos, pides la palabra y después intervienes, porque si no, me imagino que me van a tachar de partidista y tampoco es cuestión. Pues pide la palabra. Sobre el tema que has dicho antes, Javier, de esas versiones oficiales que se han dado sobre estos pilotos que dicen haber visto en vez de un ovni Venus, yo me imagino que muchos de los que aquí estamos esta noche o esta tarde no viajarían nunca más con ese piloto. Porque no podría viajar yo con él volando, que puede confundir el planeta Venus, mañana ve la luna y dice que es una vaca volando. Claro. Posiblemente, ¿no? Y sobre todo en estos viajes que acaba de mencionar Francisco Máñez, también nosotros parece ser que en el año 2003 vamos a enviar una nave con una avioneta y va a pasearse por el planeta Marte. Tampoco esa avioneta no tiene nada que ver con la tecnología que tienen los Apolo, estas naves Columbia, por ejemplo. Es muy inferior y en cambio se va a pasear por allí. Nosotros sí lo podemos hacer y ellos no pueden hacerlo con nosotros. Pero para que veas lo que tarda la tecnología en demostrarse que es cierta, cuando empezó el proyecto Viking, que consistía en los años 50 en la creación de una serie de cohetes que debían subir hasta el espacio, desarrollado a partir de la tecnología alemana, también se hicieron unas pruebas, que lo ha sido lo de Roswell, que han enseñado los militares, de lanzamiento de objetos en el desierto de forma circular. Si os fijáis en las imágenes que están saliendo de la sonda que llegará dentro de poco a Marte, se van a gastar esos objetos, que hace 50 años se estaban investigando. Si no llega a ser por Roswell, igual nunca hubieran confesado que estaban haciendo semejantes pruebas y lo que vemos ahora nos hubiéramos enterado en la vida. Muchas veces la tecnología que hoy vemos como cosas sueltas y cosas que no comprendemos, dentro de 50 años tendrán explicación, pero ya existen. El caso del proyecto Viking, ahora desclasificado, que lo puedes encontrar en internet entero de cómo eran hasta los motores y todo lo que queráis, es una buena muestra de lo que tardamos en enterarnos de las cosas. Siguiente. Pues yo quería preguntar, y en apoyo tuyo, decir lo de, cuando hemos estado hablando de la tecnología, que en muchos casos tenemos mucho desconocimiento de lo que es la tecnología antigua. Los antiguos, en muchos de los casos, no eran tan antiguos como parecían. No, estaban incluso mucho más avanzados. Entonces, eso lo tenemos representaciones desde las pirámides y pasando por las famosas vimanas de Alejandro Magno, con las que podía cruzar continentes enteros. Entonces, lo que quiere decir que incluso en esa época había un desconocimiento de la tecnología.
siempre se ha tenido ese desconocimiento y siempre lo tendremos. Entonces yo quería que vosotros un poco incidierais en ese tema, que me parece también muy interesante, sobre los ovnis también. Es que me sabe mal monopolizar la palabra, pero la tecnología, los seres humanos hemos sido más inteligentes de lo que nos suelen hacer creer. Muchas tecnologías que parecen modernas ya existían hace cientos de años. Javier es un experto en el tema, las pilas de Bagdad, los planeadores, planeadores en plural no, el planeador egipcio que es capaz de volver como un boomerang. Todo eso eran tecnologías que son sorprendentes para nosotros porque pensamos que nuestros antepasados estaban, no sé, eran un poco torpones y no había forma de que hicieran algo a derechas. Pero todas esas tecnologías son perfectamente humanas. Y lo que ocurre que asegurar que los extraterrestres... No tienes ninguna prueba. ¿Cómo no tengo ninguna prueba? No tienes ninguna prueba. El planeador de Saqqara se cree que es un juguetito para los niños. ¿Y qué? Y tú dices, es que estábamos súper avanzados y tal. A ver... No, que las tecnologías esas existían. Y decías que eran humanas, pero a ver, dame la prueba de que fueran humanas, dame el documento. El documento de que fuera humano es que es muy sencillo. Es más fácil pensar que un hombre... Es que el famoso avioncito se supone que oficialmente es juguetes para los egipcios, para los niños egipcios. Pues juguetes para los niños egipcios, a uno se le ocurrió la idea y construyó el planeador. Y eso no es tan sorprendente. De acuerdo, pero a ver, demuéstramelo. ¿Cómo te voy a demostrar que un egipcio hace 3.000 años construyó un planeador? Bueno, demuéstrame tú a mí que bajó un extraterrestre a decirle al egipcio que construyó el planeador. Óyeme, eres tú el que saca el documento. Claro. Por lo tanto, y de lo que demuestra, lo único que se puede demostrar que los egipcios, yo estoy de acuerdo contigo, pero demuéstralo. Hace 2500, no sé la fecha exacta, creo que aquí hay una persona más adecuada, construyeron un planeador de madera. Eso nos hace pensar que bajan los extraterrestres a enseñar cómo se construye un planeador. Suena un poco absurdo. Pero tú no sabes que hayan construido un planeador de madera. Las pilas de Bagdad se construyeron, se puede sacar electricidad de una patata. Que a una persona de aquellos años se diera cuenta de que lo que era la electricidad, le llamara como le llamara, y profundizara más en el tema, perfectamente. Incluso lo que también es algo sociológico de aquella época es que los grupos de poder estaban dentro de unos campos muy delimitados del saber y no facilitaban la información al resto de los ciudadanos. Los grupos de poder la mantenían. Las pilas de Bagdad, si el grupo se deshizo la tecnología porque no trascendió. Pero todas esas tecnologías son perfectamente atribuibles a los humanos. No es fácil decir que... Sí, bien, atribuibles vale. Claro. Si tal vez el secreto de la construcción de las pirámides no se hizo por los ¿Puedo métodos intervenir yo en tradicionales. una cosa? Sí, puedes. Ahora me parece que caemos en lo mismo hablando de las razas humanas, como si hubieran venido interrumpidamente y antes, pues, no sé, eran más o menos... lo mismo hacíamos antes con los extraterrestres. Aquí yo así lo creo y creo que lo muestran los hechos o los documentos pétreos o sobre todo pétreos. Las razas humanas han desaparecido, las han barrido de la Tierra, meteoritos y 40.000 cosas, muchas veces, porque el recuerdo más antiguo que tenemos de un hombre es de 400 millones de años, que era probablemente ya como nosotros. ¿Y por qué? Porque la huella suya no está descalza, es un zapato perfectamente hecho con tacón. Y eso, según los geólogos, tiene 400 millones de años porque es del Precámbrico, aunque ustedes no lo puedan creer y digan los científicos que no, entonces no había hombres. Pero hay otra huella de otro zapato que tiene muchos menos años, tendrá como 10 millones de años, que ya son muchos años, y ahí le han estudiado el hilo con que está cosido el zapato, y es un hilo que tiene 3 hebras, es un hilo perfecto, y tiene 10 millones de años. De esos 10 millones del hombre que calzó ese zapato, hasta hoy probablemente el hombre ha sido barrido de la tierra 20 veces. Y ha aparecido otra vez otro hombre nuevo que vino del neandertal a nosotros y por ahí. De modo que no podemos caer en eso de que si antes o después de la historia antiquísima, la historia para mí, la historia humana tiene 8.000, 9.000, 10.000 años, nada más. Para atrás estamos totalmente perdidos y tenemos que ir a las rocas y prácticamente no sabemos nada, absolutamente. Buenas noches y gracias por venir a Jumilla a estas conferencias. Quería hacer un comentario
Francisco, al primero de la izquierda. Mañez. Mañez. Perdón. Antes has comentado las diferencias, grandes diferencias que habían nosotros con ellos. Yo considero que la gran diferencia que hay es forma física, nada más. En la esencia somos idénticos. A Javier le quería comentar, ¿no está la investigación cayendo en un callejón sin salida en el hecho del fenómeno en sí? Y también a Salvador Fresidó, que estoy de acuerdo en casi todo lo que ha dicho, aunque considero que lo que convierte a la humanidad en niñez es el desconocimiento de la verdad. Nada más. Comenzamos por orden, si te parece. Paco. Bueno, a lo que yo me refería concretamente antes es que los seres humanos nos regimos por un paradigma, por una forma de comprender el mundo que nos rodea. Otra forma de comprender ese mundo que nos rodea podría crear desde una tecnología completamente diferente e incluso un mundo completamente diferente físico. Lo que parece que sería alargar un poco en un tema que no es la cuestión de aquí, que sería la teoría del colapso. Pero sí que tenemos muestras de que gente con otra mentalidad está viviendo con nosotros, humanos, que han mantenido durante su historia una forma de pensar que no es la nuestra ni se mantiene en el paradigma. Desde los indios Hopi norteamericanos, que no consideraban la existencia del tiempo, pero lo llevan a la práctica en su vida, a otras civilizaciones tibetanas y tal. Esa otra forma de pensar daría como resultado, esa otra forma de comprender el mundo que nos rodea, daría como resultado una realidad física diferente. Una raza extraterrestre que no haya seguido nuestra evolución mental de las cosas, quizá exista, y no podamos nunca ni comprenderla, ni ella ni ellos comprendernos a nosotros. Incluso si nos juntáramos físicamente, resultaría imposible, porque los mundos no serían compatibles. Esto es muy teórico y tomado para muchos por los pelos, habría que profundizar mucho y sería largo y tendido. Pero a lo que me refiero es que la diferencia no sería simplemente física o mental, sería incluso de cómo la realidad depende de los seres vivos que la habitan. Y una raza extraterrestre crearía una realidad diferente a la nuestra. Preguntaba si la investigación ha llegado a algún callejón sin salida. Yo creo que no. Y creo que no, y creo buenas razones para ser optimista en tanto en cuanto, por ejemplo, la aplicación de las nuevas tecnologías a la investigación del fenómeno OVNI, de evidencias del fenómeno OVNI, como pueden ser, por ejemplo, huellas o pueden ser fotografías, está arrojando resultados sorprendentes. Hasta hace 4 años no sabíamos que un objeto no identificado era capaz de cambiar la estructura molecular del terreno. Hoy lo sabemos. Se han hecho estudios en el Centro Nacional de Estudios Espaciales de Toulouse, en Francia, que demuestran que la Tierra que fue pisada por un ovni en el año 81 en Trans-en-Provence y que recogieron muestras la gendarmería francesa, cambió su estructura molecular al posarse aquello, lo que fuera, sobre el terreno. Es decir, hemos conocido algo más. También los nuevos métodos de procesamiento de imágenes nos permiten obtener más información de cualquier imagen de un objeto no identificado. Es decir, la investigación avanza. Lo que quizá no avanza tanto o no avanza es la interpretación de esos datos. Es decir, ahí sí que estamos secos. O sea, parece que es difícil argumentar o encadenar toda esa información que nos está llegando de la investigación. Y antes lo comentaba un poco Madalena, el fenómeno OVNI tiene muchos rincones absurdos y es cierto porque nos viene información a través de la investigación que a veces es muy contradictoria y que no sabemos en qué plano poner. Probablemente la razón esté en una cuestión, que el fenómeno OVNI no exista, que el fenómeno OVNI sea un fenómeno de fenómenos, que haya muchos fenómenos dentro del fenómeno OVNI. Singularizarlo es probablemente empobrecer su naturaleza. Yo me parece que, a propósito de lo que dice Javier, que también en los círculos de las cosechas creo que han encontrado que la estructura molecular cambia, porque además no las doblan, sino que las que hacían aquellos dos famosos con los cuales, ¿se acuerdan ustedes que lo explicaron, que dos viejos hacían con unas ruedas que tenían, una mentira estúpida, y estúpidamente todas las televisiones lo dijeron con una sonrisa de oreja a oreja, que ya se había descubierto la cosa. Y todos los periódicos cayeron en eso, y como le dije, o porque son tontos, o porque no querían ir contra las autoridades. Bueno, pues se dijo que los espigas que estaban
hechas, dobladas por ellos, se secaban todas, mientras que las espigas que doblan, y ahora les digo que miren las fotografías del año pasado, que son cada vez más complicadas y son preciosas. Es imposible que las haga casi ningún humano. Tendrían que gastar una cantidad de tiempo. Cada año son mejores y más complicadas. Pues ahí también hay un cambio de estructura molecular, pero eso es secundario a lo que les iba a decir. Dices que la investigación avanza, efectivamente, y avanza en estas cosas que a mí no me interesan nada, a los científicos que les interesen y hacen muy bien. Y a los militares que busquen maneras, y de hecho, como yo les dije ayer, de Roswell han sacado cantidad de cosas y las estamos disfrutando. La tecnología electrónica de hoy nos viene en gran parte de Roswell, admítanlo o no, léanse el libro de Philip Corso. A mí lo que me interesa hoy es lo trascendente, el qué. Como les he dicho ya, me parece, más de una vez, como dicen los grandes místicos, físicos místicos, como los Schroeder y los Heisenberg, el que al llegar al nivel subatómico no se ha quedado pasmado de cómo actúan los electrones, es que no entiende nada del nivel subatómico. El que al llevar al nivel, al estudiar a fondo el fenómeno OVNI, todavía sigue viendo si el tornillo era cuadrado o era grande, si él era redondo o cuadrado, si eran cabezones o no cabezones, y no ha evolucionado nada internamente, no ha trascendido su mente, no se ha abierto su mente al cosmos, es que no ha entendido nada del fenómeno OVNI, está todavía en primer grado. Es como querer ir a la universidad para hacerse ingeniero matemático y resulta que no sabe la tabla de multiplicar, que se haga el harakiri. Esta pregunta va dirigida a usted, Paco. Según ha dicho usted, los avistamientos de la prehistoria se debe generalmente a los estados alterados de conciencia, ¿no? Sería uno de los motivos. Y los actuales a proyectos secretos. Y actualmente también seguiríamos dibujando esos círculos que dibujaban los hombres primitivos. Entonces, ¿me puede usted decir por qué en la llamada Biblia de los ovnis hay un apartado bastante extenso para protegernos sobre ovnis? ¿Para protegernos sobre ovnis? Sí. ¿Te refieres sobre naves extraterrestres? Sí, ovnis, claramente, naves extraterrestres. ¿Quién ha escrito eso? Es que no he entendido lo que me has preguntado, perdona. Que en la llamada Biblia de los bomberos... ¿Pasaporte a Magonia? No, esto está escrito en una revista que ha salido hace poco. Este libro es muy famoso. ¿Cuál es la Biblia? Es el informe del Departamento de Bomberos de los Estados Unidos, donde se habla de... No lo conocía, perdona. De todas formas, que grupos hagan ese tipo de informes o ese tipo de test para ciertas cosas no resulta sorprendente. Si el jefe de los bomberos de una zona cree que en los ovnis, es muy probable que haga ese tipo de informe. Una cosa es eso y otra cosa es que un gobierno, como hizo el español, de alguna forma cree un test para ver qué es lo que están describiendo los testigos o qué es lo que sucede. Pero aunque lo haga el gobierno, el ejército o quien sea, no quiere decir que lo que se vaya a recoger en ese test sea extraterrestre. Los antiguos no solamente describían formas circulares, sino otras 1000 formas, entre ellas muchas geométricas, desde pirámides, como comentaba antes Javier, y tal, que se siguen dando en estados raros de conciencia. Eso también ha pasado a la literatura. Muchas veces leemos cosas como si fueran casos físicos que ocurrieron, cuando en realidad eran visiones, y se utilizaba la palabra he tenido una visión muy comúnmente, y se han plasmado como si fuera una historia cierta. El problema de leer estos escritos antiguos es que no sabemos si lo que estamos leyendo es algo que ocurrió físicamente en aquel momento o es algo del interior de esa persona que luego lo ha transcrito. Y el problema de las ediciones muy antiguas es que las reediciones y otras reediciones y encima de un idioma a otro han creado algo. Bueno, el caso más típico es la Biblia, que Salvador creo que me da la razón por lo menos en algo. La Biblia no se parece tal vez en nada a lo que se escribió originalmente, porque entre gente que le ha cortado, que le ha añadido, que le ha quitado, que lo ha traducido, que hay cosas que no se pueden traducir de un idioma a otro, porque pierden todo su sentido. Cuando te llega a ti lo lees, crees estar viendo naves extraterrestres cuando aquel hombre intentó describir un olivo, porque no queda nada de todo eso. Eso es como el famoso juego de ir de oído en oído haciendo correr un rumor. Cuando el último de la fila intenta reproducir la frase que ha dicho el primero, es que no se parece en nada. Cuando vemos esas cosas antiguas corremos ese peligro.
Paco, cuando Julius Obsequens o Plinio el Viejo en sus libros históricos hablan de que un hermano mata a otro hermano en una esquina y es perfectamente creíble, y al lado te cuenta que se ha visto un objeto extraño sobrevolando la ciudad de Roma. Eso no hace falta irse a Plinio el Viejo. En las crónicas de Valencia, ahora no recuerdo el año, pero que en 1700 y pico se vieron 3 soles y ese tipo de fenómenos aéreos anómalos. Que muchas veces pueden ser naves extraterrestres. Yo no quiero estar defendiendo que no son extraterrestres a trochimoche, no estoy diciendo que sean naves extraterrestres, estoy diciendo que aquella gente vio algo, y no lo vio un señor que tuvo una visión como San Ignacio de Loyola de una serpiente con 7 ojos, no. Hay mucha gente que vio esas cosas. Pero esas cosas que se vieron, es rebundar en el tema. Lo escribe una persona que no sabemos en realidad lo que está haciendo, ni de dónde ha sacado esa idea. Por ejemplo, en las crónicas de Valencia se repite el mismo fenómeno en la crónica 2 veces. Cuando se estudia la historia, el fenómeno solo se dio una vez, pero el cronista lo recogió de 2 puntos diferentes, pensando que eran 2 fenómenos diferentes, cuando solo era uno. Cuando explotó, por ejemplo, el volcán Krakatoa en 1800, no sé, no me acuerdo, los valencianos se quedaron de piedra porque en agosto llevaban abrigo. Ellos no comprendían cómo podía hacer semejante frío, y es que el volcán lanzó las cenizas al aire. En Londres se podía leer el periódico sin necesidad de vela por la noche, en Valencia se lava la gente. Pero la evidencia es que hacía frío, no era un fenómeno mental. Otra cosa es que después supiéramos que era el Krakatoa. Por eso he dicho que los ovnis son muchas cosas, no solo son ni prototipos, ni estados alterados de conciencia, ni fenómenos naturales. Ayer, es que no estabas, pero en fin, ayer enseñé unas diapositivas de los nuevos fenómenos electromagnéticos que están investigando, los elfos, las fuentes azules, los espectros. Todo ese tipo de fenómenos que hasta ahora no se comprendían cómo ocurrían y por qué habían luces en el suelo que no tenían explicación, ahora empiezan a tener explicación. Todo ese tipo de fenómenos están incluidos dentro del mundo ovni, no son solo prototipos o estados alterados. ¿He dicho? Bueno, vamos a ver. Voy a hablar muy rápido porque sé que hay muchísima gente y lo único que me molesta de esta conferencia va a ser solamente una cosa: de no tener más tiempo para poder, coser esa pregunta, porque me supongo que tenemos muchas dudas. Y te sale la vena profesional, ¿eh? Sí. No, yo solamente quisiera aclarar 2 puntos. Lo más importante de todo lo que estamos hablando es precisamente de lo que no se dice de los expedientes o desclasificados, es lo más importante. Eso es lo que yo estoy sacando de aquí. Pero yo voy a lanzar una pregunta para quien quiera que me responda, o la dejáis ahí en el aire, me da exactamente igual. Se responderían muchas preguntas sin respuesta si pensáramos una cosa. Supongamos que toda nuestra civilización, todo nuestro mundo está creado por otra persona fuera de nosotros, no Dios, otra persona fuera de nuestra Tierra, es decir, extraterrestre. Digo esto sencillamente porque las abducciones, como probar un científico una prueba, es decir, cualquier científico hace una investigación y va viendo cómo va evolucionando esa prueba. Esas preguntas que dicen que por qué no se manifiestan, porque no les interesan, no han creado a nosotros ellos, están viendo cómo evolucionamos. Entonces, la pregunta sencillamente es esa: ¿es posible que estemos creados por seres extraterrestres? Nosotros estamos hablando de todo lo que es la civilización humana y estamos aquí para cumplir su función. Yo para mí he llegado a esa conclusión hace tiempo. ¿Entiendes? Para mí no tengo duda ninguna de que nosotros somos criados por ellos. Para mí, allá cada uno. Yo también quería decir lo siguiente: estoy con Salvador Freixedo. Es más, de hecho, una de las hipótesis que hay, o de las teorías, es que nosotros a fin de cuentas somos el producto de uno de sus experimentos. Y ya que se ha tocado la Biblia, hay una vez en una conferencia que di, pues me hizo ver una cosa. Si tú coges, por ejemplo, la Biblia y coges el pasaje del paraíso, en donde estaba Adán y Eva solos, si le quitas todas las florituras y todo lo que tienen, de que si el árbol, que si esto, que si lo otro, limítate a pensar que aquello era un recinto vigilado, controlado, aséptico, y había una pareja. Y un árbol. Bueno, el árbol, en fin, pero básicamente no puede ser aquello, por ejemplo, un experimento genético. O sea, hipótesis hay muchas y teorías también, o sea. Solamente quería puntualizar un poco eso. ¿Algo más? No voy a decir nada, que luego... ¿Por dónde tenemos el micro? Sí, yo quería hacer una pregunta.
es la siguiente. Yo estoy convencido de que un universo tan inmenso como el que hay, raramente o difícilmente va a albergar una forma de vida inteligente nada más que en el planeta Tierra. Yo pienso, particularmente creo que puede haber formas de vida inteligente fuera del planeta Tierra. Pero hay algo que no entiendo y a mí me gustaría que ustedes me lo aclarasen. Yo no entiendo si este fenómeno se está repitiendo a lo largo de tantos años. ¿Cuál es el motivo de que no haya una manifestación inequívoca, clara y contundente de la existencia de estos seres que aterricen en la Plaza Roja, en Central Park, que se pongan en contacto con nosotros, porque los hay que son perfectamente, se ha oído hablar, que son perfectamente civilizados y perfectamente pacíficos? ¿Por qué este afán en no dar una manifestación inequívoca? Porque inequívoca todavía no ha habido una manifestación que yo sepa. Bueno, ¿Cuál es el motivo? Y luego una segunda pregunta. He visto una fotografía de unas figuras de animales en América del Sur, he visto las fotografías que solamente se pueden apreciar a escala impresionantemente alta, solo se pueden ver desde avión. Ustedes conocerán esas figuras. Yo no entiendo cómo una civilización antigua puede hacer una figura que a escala de suelo es totalmente imposible de poder comprender qué es. Y a escala de una altura de avión de muchos metros de altura, se puede ver que es un mono con una cola que hace espiral. He visto la fotografía y me quedé muy asombrado. Querría, por favor, su opinión sobre respecto a estas dos preguntas. ¿Por qué no se nos manifiestan? Y esas figuras, ¿qué explicación tienen? Muchas gracias. Bueno, la pregunta primera es la pregunta del millón de euros, porque evidentemente es cierto, porque una inteligencia no se ha dado a conocer, pero yo creo que lo estamos viendo también desde una perspectiva muy antropológica, muy antropocéntrica, perdón, y es lógico que lo veamos así. Un antropólogo, cuando se va a estudiar a unos gorilas al medio del desierto, no se presenta, dice: hola, soy Miguel Ángel y vengo aquí a echaros una mano. Es una visión del tema. Estamos en pañales en cuanto a la comprensión de por qué están aquí. Quizás si nos han creado, como decíamos hace un momento... Una hipótesis más que hay. Sí, es una hipótesis, evidentemente. Pero si se aceptara esa hipótesis, un creador tampoco en un determinado momento se presenta, está ahí, hace sus cosas, no piensa probablemente ni siquiera en eso. Pero estamos en el terreno absolutamente de las hipótesis salvajes. O sea, ahí realmente dar una respuesta definitiva es imposible. Y respecto a lo otro que usted dice de Nazca, a estas figuras técnicamente se las conoce como geoglifos, no solamente existen en Perú, en Nazca, que probablemente sean las que usted ha visto, sí, sino que existen en todos los continentes. Son figuras que trazaban las antiguas civilizaciones con casi toda seguridad, y en eso coinciden ya afortunadamente en algo casi todos los antropólogos, para llamar la atención de los dioses. Se pensaba que los dioses venían de arriba y que se les podía llamar la atención haciendo esos dibujos a escala gigantesca. Lo curioso no es solamente que se hicieran para llamar la atención a los dioses de arriba, sino que muchas de ellas, y estas son cosas que se van averiguando a medida que avanza la tecnología y las investigaciones, están en relación con constelaciones. La araña de Nazca está en relación con la constelación de Orión, por ejemplo. La gran serpiente de Ohio, que es otra serpiente enorme, también fotografiada desde arriba, que solamente se puede ver desde arriba, quiero decir, parece que representa un eclipse que impresionó bastante a los indios de aquella zona y lo representaron de esa manera. Es decir, que la conexión estelar de esos monumentos es evidente. Es como si aquella gente tuviera la precisa conciencia de que los dioses que les crearon venían de arriba. Bien, buenas noches, mi nombre es Vicente y me habían invitado a subir a la mesa y nos negamos porque nuestra ponencia todavía no la habíamos hecho, entonces malamente ustedes me hubieran podido preguntar algo. Entonces yo voy a pedir disculpas anticipadas por haber sido tan ingrato con ustedes y no haberme puesto en la mesa, pero tenía unas razones que yo considero que eran lógicas y justas. En principio me gustaría contestar a un señor por aquí que preguntó si realmente nosotros... diríamos que somos un experimento o venimos de, según viejas tradiciones, aunque yo observo siempre en todos los congresos cierta resistencia por parte de los investigadores a admitir un tipo de espiritualidad dentro del fenómeno ovni. No estoy hablando de religiosidad, estoy hablando de espiritualidad. Y noto cierta resistencia por parte de los investigadores a incluso hablar de contactados o admitir ciertas cosas. Yo tengo que decir que no soy contactado. Y no pertenezco a ninguna religión,
ni a ningún rollo de eso. Pero quiero decir que voy a intentar contestar. Parece ser que ciertas tradiciones antiguas, muy antiguas, parece ser que nos tratan de explicar que estamos viviendo en un planeta escuela. Que en ese planeta escuela, efectivamente, como apuntaba nuestro querido colega, investigador también, Paco, exacto. Parece ser que en este planeta hemos venido de todos los demás planetas, y no solamente de esta galaxia, sino de muchas galaxias, a aprender. Cuando realmente entramos en el fenómeno espiritual dentro del fenómeno ovni, repito otra vez, por enésima vez, vamos a dejar aparte la religión, que la han manipulado y nos han engañado a todos y la han manejado a su sabor, y en este momento nos encontramos de la humanidad así precisamente porque, primera, estamos divorciados de la ciencia. Estamos divorciados de la ciencia. Afortunadamente, algunas mentes esclarecidas están ya rascando, sin ser científicos, como decía nuestro querido Salvador Freixedo, están rascando ya y se están dando cuenta que si no es en el átomo, va a ser imposible que ciencia y espíritu se encuentren. Y ahí es donde creo yo, modestamente, una opinión muy particular y muy subjetiva, que ahí es donde vamos a encontrarnos todos, en el átomo. Los espiritualistas y los científicos, ojo, repito, como decía Salvador Freixedo, muchos científicos no tienen dolor de frente. Cualquier persona humilde y modesta, como las que algunos de hoy se pueden encontrar aquí, tienen un concepto de ciencia tan profundo que yo me tengo que quitar el sombrero delante de estas personas, ¿no? Veo una gran honestidad, pero, señores, mañana me gustaría que si tuviéramos tiempo habláramos de ese tema, porque creo que mañana pueden quedar claras muchas cosas, no porque es que yo las dé o sea yo el que las voy a entregar, sino porque creo que muchas piezas del cadaco o del rompecabezas nos van a encajar. Que luego cada uno de nosotros lo rumiaremos, no lo rumiaremos, nos parecerá bien, nos parecerá mal, con el cachondeo que se moverá, ustedes se podrán cabrear conmigo, me podrán quemar ahí fuera, pero creo que es interesante porque vamos a ver si entramos por fin, definitivamente, en un camino que nos encontremos entre la ciencia y el espíritu. Y yo creo que por ahí algunas incógnitas que tenemos dentro aquí detrás, se pueden develar. Pero yo siempre noto cierta resistencia en los congresos de ufología o de omniología, de hablar de espiritualidad dentro del fenómeno ovni. Y eso lo digo delante de estos señores que llevan muchísimos años y que no llegan a ninguna conclusión, y ellos me van a perdonar. Pero es que hace ya 10 años nos juntamos en un congreso en una ciudad de no sé dónde y estábamos hablando lo mismo que estamos hablando hoy. Por lo cual quiere decirse que alguien dijo por ahí que si es que estamos siempre muriéndonos la cola. Pues sí, en este aspecto estamos muriéndonos la cola. Pero que sepamos que ni estamos solos, que somos un experimento, que hemos venido a aprender. Pero eso lo cuentan ciertas tradiciones en las cuales a veces hay cierta resistencia a admitirlas. Y claro, ahí no podemos hacer comulgar a nadie con ruedas de molino, porque yo soy el primero que no quiero comulgar con ruedas de molino. Y no se trata de que nadie comulgue, sino que cada uno coja con esto, que es la cabeza, y diga, ¿esto encaja o esto no encaja? Y punto. Así que efectivamente parece ser que ciertas tradiciones antiguas, igual que los egipcios, ¿por qué tenían tanta preocupación por el más allá de la muerte? ¿Por qué? Pues claro que tiene su sentido. Si eran más inteligentes que nosotros, más despiertos y tenían mucha más cultura que nosotros, pues claro. Por algo estaban preocupados más allá del fenómeno de la muerte física. Por algo. Pero esa es otra historia. No sé si de alguna manera hemos contestado a eso de que venimos de aquí o de allá, ¿no? Muchas gracias y no sé, espero que mañana podamos hablar un poquito más. Gracias. ¿Alguno de la mesa queréis añadir algo a lo que ha dicho Vicente? No, pasamos el... Vicente, si sigues hablando ya no te queda nada para decir para mañana. Algo gordo te está guardado. Vamos a ir concluyendo, así que los turnos que ya han sido pedidos los respetamos, pero ya por favor no pidan ninguno más. Buenas noches. A mí me gustaría hacer una consideración, porque he visto que hay posiciones relativamente afines, pero que parece que sean encontradas. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué no hacemos un acto de humildad y nos trasladamos a un furúnculo en nuestro cuerpo y nos imaginamos que nosotros somos precisamente este virus que está machacando esta oreja o esta nariz en un ser muchísimo más grande que nosotros,
porque nosotros no somos más que lo que decía el último Vicente. interpelador, que nos podemos encontrar en el átomo. No somos precisamente ese átomo. Que seamos precisamente la plaga y no el ser inteligente que nos creemos, sino la plaga de un ser superior o de un elemento o de una estructura mucho más amplia que nosotros no podemos llegar ni a imaginar. Gracias. ¿Qué hacemos? ¿Eutanasia a la humanidad? Es un planteamiento muy fuerte. Vale. En eso has coincidido con un gran hombre norteamericano al cual yo aprecio mucho y que publica cada mes una lista de todos los libros que han salido cada mes, que son muchos, sobre ovnis y temas afines. Y él siempre dice, los hombres somos una plaga como de cucarachas aquí en este planeta. La humanidad es una plaga que le ha caído a este planeta y por eso pues estamos como estamos. Es una manera de pensar de él que es muy original y algo de razón tiene. Pero yo creo que no puede tener toda la razón. Ni somos tan malos, ni somos semejante plaga. Y si de alguna forma entre todos componemos ese otro ser, sea lo que sea, no debe ser tan terrorífico como nos estamos planteando de que somos el virus que lo va a destruir. Seremos, como mucho, algo que lo va a construir. Yo creo que hay que hacer un planteamiento aperturista de este tema. Y me refiero a lo siguiente. Hasta hace unos años, y por hablar por ejemplo, de astrofísica, ¿no? Hasta hace unos años no se admitía, la ciencia no admitía la existencia de planetas extrasolares. Ahora ya se admite la existencia de planetas extrasolares y ya llevan 18 catalogados. Tampoco se admitía que pudiera haber el elemento agua en todas partes y que pudiera, por lo tanto, existir una base para la vida del carbono. Ahora... No, por supuesto. Pero mirándonos el ombligo, pensábamos que el agua es el factor fundamental para la vida y pensábamos que era un bien muy escaso en el universo y que la Tierra era un planeta privilegiado. Y resulta que el agua está por todas partes. O sea, que es otra de las cosas que se está descubriendo. Es decir, a medida que vamos avanzando, vamos descubriendo que todas esas cosas que nosotros pensábamos que eran singularidades de este planeta no son tales, que desgraciadamente no somos tan únicos probablemente, que la vida no es un fenómeno de la casualidad en este planeta, sino que la vida probablemente sea algo consubstancial, natural en el propio universo. Es más, y en esto están coincidiendo cada vez más astrofísicos, que la vida en el planeta Tierra viene de fuera. No a bordo de una nave extraterrestre quizá, o sí, pero desde luego de fuera, a bordo de meteoritos o de 1000 maneras de trasladarse. Es decir, que si la vida inteligente en el planeta tampoco se puede llegar a esa deducción, tampoco es tan única, sino que está tan extendida, eso es que el universo está lleno de cucarachas. Y hombre, me parece que es un planteamiento un poco fuerte, ¿no? Analizar el propio cuerpo humano y la cantidad de elementos y la cantidad de bacterias y microorganismos que lo componen. Sí, pero es que ser un furúnculo... Ha sido una forma divertida de... Ya. Vamos con la última de las intervenciones. Sí. Antes habéis dicho que los extraterrestres nos han creado a nosotros, o somos un experimento de ellos. Habla más alto. Más alto. Es que estoy un poco afónico. Pues acércate bien. Habéis comentado que somos un experimento, o una teoría, ¿no?, que mantenéis, de que hemos sido creados por ellos, ¿no?, que somos un experimento y todo eso. Entonces, yo os pregunto, ¿y a ellos quién los ha creado? ¿Qué parte tiene la espiritualidad? Estoy de acuerdo con lo que ha dicho Vicente antes, en el fenómeno. ¿No pensáis que si desmarcáis la espiritualidad del fenómeno, nunca encontraréis la verdad de la cuestión? Y en ello me inclino a lo que Salvador ha dicho antes, de buscar la trascendencia del fenómeno para encontrar la verdad de ello y saber la misión que ellos tienen que hacer aquí en la Tierra. Buscar trascendencia no significa conformarse, ¿no? Es decir, el camino del buscador es la búsqueda, precisamente. Que uno tenga una interpretación trascendente en el final del camino me parece muy loable y lo hacemos todos. Considero que el camino es infinito. Por supuesto que es infinito, pero a lo que voy es que si aplicamos la trascendencia desde el primer momento, ya tenemos saciada esa curiosidad, ya no vamos a investigar las razones. Y probablemente esas luces que se veían a ras de suelo y que comentaba Paco Máñez, que ya han encontrado una explicación, seguirían siendo elfos.
Y creo que es bueno conocer. Elfos es el nombre que han recibido. Bueno, pues pero elfos eran también el nombre que recibían míticamente las luces a ras de suelo. De todas formas, lo de la espiritualidad, los extraterrestres y el secreto del átomo, dice Vicente, sí que tendría, voy a resumirlo en 2 palabras, pues sería un tema muy profundo. Mañana espero escuchar su conversación con verdaderas ganas, porque en resumidas cuentas lo que una parte de la física cuántica dice es que la realidad a nivel subatómico depende del observador. Sería más complejo, pero en fin. Si eso lo podemos aplicar a nuestro mundo real de todos los días, y la realidad depende de los observadores, tal como seamos nosotros por dentro, será la realidad que nos rodea. La única culpa de todo lo que pueda pasar y de todo lo que ocurre en el mundo en general dependería de nosotros, no de seres externos a nosotros ni de cosas extrañas. ¿Puedo decir algo? Yo acabo de leer un libro que es muy interesante, un libro muy curioso, se llama Conversaciones con Dios, y que no tiene nada que ver, diríamos, con un libro piadoso por ahí. Y decía una cosa muy curiosa, muy intrigante, dice, no sucederá hacia arriba lo que ha sucedido, está sucediendo hacia abajo, que primero teníamos la materia, la tocamos, y ya hace 2 siglos o así, vimos las moléculas y luego partimos las moléculas y llegamos a los átomos y absurdamente le pusimos el nombre de átomo, que en griego significa no cortable, es decir, ya aquí hemos llegado al último, y partimos el átomo, que era el no cortable, y encontramos partículas, electrones y protones y una cantidad de ellas que van por más de 100, ya imposible más, ¡pum! Y ahora andamos por los quarks, más abajo todavía, y seguimos para abajo y nunca encontramos el fin. No sucederá lo mismo, decía este individuo, hacia arriba, contestando a lo tuyo, que a estos otros los crearon, y arriba otros, y ahí, con perdón de mi mujer que no le gusta que diga esto, ahí a mí el cerebro me empieza a patinar. Yo ya no sé más, me pierdo en eso. Y ciertamente veo que estoy en un océano infinito y soy como una gota, pero claro, figúrense una gota comparada con un océano. No entiendo y voy a lo que les decía ayer. Yo trataré de hacer lo que mi mente me diga, trataré de hacer honestamente y salir de este mundo con la cabeza alta y no con miedo de que me van a escangallar al llegar del más allá y por ahí, nada, tranquilamente. Pero puede ser que pase algo de eso, ¿no? El que quiera encontrar ya la razón de todo, sobre todo en estos niveles trascendentes, se vuelve loco, como muchos, gracias a la mística y a las grandes transformaciones y a las grandes meditaciones, se han vuelto locos porque es imposible, este cerebrito no da para más. Yo no estoy de acuerdo con eso, de que no damos para más. Este mañana siempre, hoy está, la derecha es la que manda, fíjese, la derecha, allá, a la izquierda no tiene nada. Bueno, pues yo la verdad es que lo lamento, siempre la parte más desagradable de todas estas cuestiones es llegar al final, y más en situaciones como la de esta tarde, donde veo que hay tanto interés por este tema. Hemos empezado hablando de la desclasificación oficial de los informes y hemos pegado aquí un repaso general a toda la fenomenología ovnilógica impresionante, y aún así es poco, lo reconozco. Y hemos llegado a Dios. Pero no podemos más hoy, ya no tenemos tiempo para más. Mañana nos quedan todavía 2 acontecimientos muy importantes que compartir con todos, si lo desean. Es la conferencia de Vicente Márquez, Viajeros al Cosmos, y a las 12 del mediodía, la primera a las 10, y a las 12 la 6ª conferencia, que va a estar protagonizada por Javier Sierra, y concretamente, si no hay un cambio de última hora, el tema que va a tratar va a ser sobre La Dama Azul, que es precisamente el último de los libros que ha escrito Javier. Así que nada, todo un placer el haber estado con estos amigos y con ustedes, y hasta mañana.